Hola. Vamos conectándonos, chicos. Bien, vamos. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Ya están conectados todavía? Sí, aún sí, sí se escucha. Ya, ok, perfecto. Bien. Ok, vamos a empezar entonces con el tema de... ¿alguien está grabando por si acaso, chicos? Hola. ¿Nadie? ¿Nadie está grabando? Un y segundo deberían haber grabado para estudiarse para su examen. O sea, ustedes... Porque en clase yo iba a hacer esta semana directamente en la clase ya empiezo. Yo termino hoy día en Monológica, empiezo en la clase. Esta semana estaría avanzando en la clase. Hola. ¿Nadie está grabando entonces B1 o C1? Yo estoy grabando ahora sí, pero no sé si se va a escuchar bien. Lo voy a pasar igual. ¿Por qué sombrero? ¿Por qué fachero? Me lo regalaron por votar por hacer una encuesta de Manfred. ¿Es fachero? Bien, empecemos entonces. Vamos a compartir pantalla. Vamos a empezar con el tema tan bonito que es enfermedades del sistema inmunológico. Siempre le he estado diciendo, ¿se acuerdan de la reacción de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3? Por fin lo van a entender que son eso. ¿Ya? Bien. Su micrófono WhatsApp. Bien. Entonces, empecemos con enfermedades del sistema inmunitario. Vamos a ver que tenemos nuestro sistema inmunológico, que son nuestras defensas. Tenemos un sistema inmunológico innato y no adquirido. El innato es con el que nosotros nacemos, ya, con la defensa que nos pasa la mami por las placentas, y el adquirido es la que nosotros vamos adquiriendo conforme nos vamos exponiendo a distintas enfermedades, infecciones, virus, parásitos, bacterias, etc. ¿No? Eso. Bien. Respuesta inmunitaria normal. La respuesta inmunitaria normal tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata va a ser la primera línea de defensa, tiene que ser eso, ¿ya? Y la adaptativa por mecanismo de estimulación, tiene que ser estimulada para poder actuar como tal. Entonces recuerden muy bien, innata con la que nacemos y adaptativa la que vamos exponiéndonos consecuentemente, ¿no? Bien. Inmunidad innata, los componentes. Tenemos las barreras epiteliales, ya recuerden muy bien, tenemos la barrera de la piel, tenemos entre otras mucosas que son las barreras epiteliales. Tenemos las células fagocíticas, que son células principales de principal función es hacer fagocitosis, ¿saben muy bien eso, no? Como los mocitos, macrófagos, etc. ¿No? Bien. A ver, ¿qué dice? Ok, sigamos. Entonces, eso es con respecto a la inmunidad. Luego tenemos células dendritas, natural killer y sistema completo. Les dije algo muy importante, chicos. ¿Quiénes son los principales? ¿Qué tipo de linfocitos está en la inmunidad innata? En los linfocitos natural killer. ¿Ya? Esos son los que están en la inmunidad innata. También el sistema de complemento. ¿Ya? Bien. La inmunidad innata. Dos reacciones celulares. Inflamación y defensa antimicrobiana. Por ejemplo, ante virus y parásitos. Primero, tenemos los patrones moleculares asociados al peligro y los patrones moleculares asociados al patógeno. Por ejemplo, tenemos los receptores celulares, que son receptores para el reconocimiento de patrones. Ya, tomar en cuenta eso, que son estas proteínas, estos receptores TLR. ¿Ya? Bien. Ok. Tenemos tipos de celulares de la inmunidad innata. Tenemos el tipo celular, como serían que son los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas y las células asesinas naturales o natural killer. ¿Ya? Bien. Los neutrófilos, en este caso, su principal función es fagocitosis, formar las famosas especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno y péptidos antimicrobianos, recuerden muy bien. Eso es lo que lo hacen los neutrófilos. Macrófagos, su función es la fagocitosis, recuerden muy bien. Liberar y producir mediadores inflamatorios, presentar la presentación de antígenos, especies reactivas de oxígeno, nitrógeno, citosina y proteína de complemento. Eso hacen los macrófagos. Liberar citosina igual. Las células dendríticas se encargan de la presentación de antígenos, señales de estimulatoria, especies reactivas de oxígeno igual, e infección y citosina, ¿ya? Principalmente la citosina. De estas células del sistema inmunológico tienen que saber que lo principal que ellos liberan igual son las citosinas, ¿ya? Que son, ya saben cuáles son, ¿no? La interleucina 1 y la factor de recogimiento tumoral, ¿ya? Alfa. Y las células naturales son que provocan lisis celulares infectadas por virus, principalmente, recuerden muy bien, por virus, en infecciones y activación de macrófagos. La inmunidad adaptativa está formada por linfocitos y sus productos como los anticuerpos. Por ejemplo, tenemos dos tipos de inmunidad. Tenemos la inmunidad humoral y tenemos la inmunidad celular. La inmunidad humoral protege contra microorganismos mediadas por linfocitos tipo B.
y las células responsables de las defensas intracelulares por linfocitos tipo T. ¿Ya? Bien. Entonces, los principales linfocitos en la inmunidad activa. Tenemos entonces lo que vendría a ser estos linfocitos tipo B y los tipos T, cooperador CD4 y los citotóxicos tipo CD8. ¿Ya? Los linfocitos tipo B, vemos que la fermentación del organismo por células plasmáticas que produce entonces lo que vendría a ser la secreción de anticuerpos. Aquí los linfocitos tipo T, cooperador CD4, que se produce en base a la activación de los macrófagos, inflamación y estimulación del linfocito tipo B. Y el T o citotóxico, tenemos muy bien que tenemos que prácticamente va a provocar lo que es la muerte de las células infectadas. ¿Ya? Por eso ese es su nombre, no citotóxico. Componentes del sistema inmunitario y células de tejidos y moléculas. ¿Cuáles son estos componentes? Tenemos células del sistema inmunitario. Los principales, ¿quiénes son? Los linfocitos T, linfocitos B, linfocitos natural killer, células dendríticas, macrófagos y neutrófilos. Son las principales células del sistema inmunitario. Tienen que tomar en cuenta eso. Linfocitos T, los linfocitos T cooperadores CD4, los T citotóxicos CD8 y los receptores de linfocitos T. Auxi, su micrófono. Bien, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí, Auxi. ¿Me ven igual? Sí, también. Ok. Bien, me le dije, no me banearon del server, así que van a disculpar. Bien, sí ahora. Ok, entonces les decía, este de aquí. Entonces, ¿cuáles son los linfocitos T? Linfocitos T cooperadores CD4, los T citotóxicos CD8 y los receptores de los linfocitos T, como tal. Linfocitos B. Los linfocitos B van a reconocer a los antígenos por medio del complejo del detector antigénico que tiene los linfocitos. ¿Ya? Ok, repitamos. Los linfocitos B reconocen a los antígenos por medio del complejo de receptores que están aquí del antigénico de los linfocitos. Por medio de estos receptores son que lo reconocen a los microorganismos. ¿Ya? Células dendríticas. Tenemos células dendríticas interdigitadas presentadores de antígenos, que su principal función es presentar antígenos. Las dendríticas difusiones se encuentran por debajo de los epitelios, expresan receptores y son atraídas por los linfocitos tipo T. Okay. Células dendríticas foliculares participan en la penetración a los linfocitos B. Macrófago. Forma parte del sistema fagocito mononuclear. Las principales funciones son: participan en la activación de los linfocitos, destruir microorganismos intracelulares y fase efectora de la inmunidad celular. Okay. Muy importante, se pone muy bien que los macrófagos de función es este sistema, ¿no? Fagocito mononuclear. Y la función del fagocito se sabe muy bien, el fagocito. Linfocitos citotólicos naturales, tenemos de 10 al 15% de los linfocitos en la sangre, son la primera línea de defensa ante las infecciones víricas. O sea, estos son los linfocitos natural killer. ¿Ya? Lo encontramos de 10 al 15% de la sangre, son la primera línea de defensa ante infecciones. No es que un CD4 o un CD8, no, primero viene el natural killer. ¿En qué infecciones? Infecciones víricas, ¿ya? Son los que van y se sacrifican por mis otras células. Tienen de moléculas que los identifican, que son receptores para la superficie, prácticamente para la IgG. Ya tenemos los CD16 y los CD56. Estos son los receptores o las moléculas que van a estar identificando lo que vendría a ser al linfocito citotólico natural o natural killer. Tejido y sistema inmunitario. Tenemos órganos linfáticos generadores, por ejemplo, los órganos generadores como son la médula ósea y el timo, ¿ya? Saben muy bien, el timo. Órganos linfáticos periféricos. Tenemos los ganglios linfáticos, el vaso y los tejidos linfoides mucosos. Bueno, los órganos linfáticos se encargan de la respuesta a antígenos localizados en la linfa, ¿ya? En el vaso es un órgano abdominal que se encarga de respuesta a antígenos transportados en la sangre. Esta reacciona a este. Y tenemos el tejido linfoides y mucosos cutáneos, que encontramos como tal. Ganglios linfáticos. La CPA, la célula, bien, y células dendríticas captan antígenos de microorganismos que colonizan los epitelios y los transportan a los ganglios linfáticos. Su principal función es transportar los ganglios linfáticos, ya como tal, de el tejido donde se encuentran, ¿no? Por medio de este tipo de células y los ganglios como tal. El vaso. Los antígenos de la sangre son atrapados por las células dendríticas y los macrófagos. Ya eso, a nivel en el vaso, cuando llegan a esta región. Ya tomar en cuenta eso. Tejidos linfoides mucosos y cutáneos. Tenemos el MAL, VAL y HAL. Tomar en cuenta, ese MAL es el más importante. Respuesta a antígenos que entran a través de aberturas de los epitelios.
Ya aquí estamos viendo las células, linfocitos, esto es a nivel como tal del tejido linfoide que tenemos. Por ejemplo, tenemos aquí la capa muscular, el vaso linfático como tal, y tenemos aquí las células M, las mucosidades. Por ejemplo, tenemos distintos tejidos donde hay tejidos linfoides como tal, donde están estos sistemas, estas células del sistema inmunitario, que son muy importantes, ¿no? Bien. Células tipo B, tipo C. Recirculación de los linfocitos. Los linfocitos vírgenes atraviesan los órganos linfáticos, estamos viendo acá, periféricos e inician respuesta inmunitaria. Entonces, los linfocitos efectores miran hacia los focos de infección e inflamación. ¿Ya? Más o menos a este nivel. Aquí estamos activados y van a la célula como tal. Complejo mayor de histocompatibilidad. Presentación de péptidos de la inmunidad innata adaptativa. ¿Ya? Complejo de presentación de la inmunidad adaptativa. Tenemos estas proteínas que son muy importantes, que conforman este complejo, el HLA-A, HLA-B y HLA-C. Un heterodímero formado por una cadena de A1, A2, A3 y A3. Y A1 y A2 forman una individual. ¿Ya? Puede ser alfa 1 o alfa 2. Los péptidos son reconocidos por linfocitos TCD8. Estos linfocitos TCD8 reconocen a virus o a tumores, y todas las células nucleares expresan una HLA clase 1. ¿Ya? Es muy importante tomar en cuenta esto. Ahora tenemos esto acá. El CPH2 como tal se va a la HLA-D, ¿ya? Y este sería un homodímero formado por una cadena alfa y una cadena beta, que sea A1, alfa 2, beta 1, beta 2. Tenemos entonces estas acá, que son la HLA-DP, HLA-2Q y el HDL. Es muy importante, yo sé que esto es memoria, pero es complicado, pero esto le gusta preguntar al doctor por si acaso. Entonces, procesos de microorganismos y proteínas solubles. El dominio del beta 2 tiene una unión para CD4 actúa como un correceptor, o sea, lo ayuda como tal. Linfocitos CD4 están restringidos por el complejo B o PCPH2, ¿ya? Tomen en cuenta eso, que sería esta acá. Y esto a nivel de los cerebros, esto es a nivel genético y el complejo como tal que existe. Se producen péptidos a partir de proteínas citosol y se transportan hasta el retículo endoplasmático como tal, se reconoce por los linfocitos CD8. Las proteínas son ingeridas hacia el interior de la vesícula, se degradan, son reconocidos por el linfocito CD4. Ya, tomar en cuenta eso. Locus del CPH. Tenemos el complemento, factor de código tumoral y la linfotoxina. Combinación de alelos de la HLA se denomina haplotipo HLA. Estos injertos intercambiados por diferentes individuos, son reconocidos como extraños y atacados. Entonces, tenemos el HLA asociado a enfermedades, o asociación de alelos del HLA con enfermedades inflamatorias. Y esto es lo que más preguntan. Entonces, tenemos una enfermedad, un alelo HLA y el riesgo relativo que existe como tal de este tipo de enfermedad. Tenemos una espondilitis anquilosante generada con alelo relacionado con el beta 27, de 90 al 100% generalmente, o sea, principalmente esto. Tenemos la artritis hipogonocócica, que es relacionada con el B27, que sería el 14. Una uveitis anterior aguda relacionada con el B27, que sería el 14 igual. Una artritis reumatoide con el DRA, que está en 4%. Una hepatitis crónica activa, DR3, un 13%. El síndrome de Sjögren primario del DR3, un 9%. Y una diabetes mellitus tipo 1 del DR3, DR4, DR3, DR4, o complejo DR3, DR4. Y que eso prácticamente aquí varía según qué complejo. Si es solo DR3 sería 5%, si es DR4 6%, y si es un complejo unido entre DR3 y DR4 va a ser del 20%. Citocina, toda nuestra memoria, chicos, memorizar este cuadrito por si acaso es pregunta, ¿ya? Bien. Citocina, son moléculas mensajeras del sistema inmunitario. Ya saben muy bien, eso es lo que son las citocinas. Tenemos la inmunidad innata, adaptativa y la hematopoiesis. Por ejemplo, tenemos la respuesta rápida. La inmunidad innata es una red de respuesta rápida a microorganismos, se libera macrófagos, mediado por células con macrófagos, células dendríticas y linfocitos natural killers. Yo le digo, ¿qué tipo de células encontramos? ¿Cuál es la inmunidad celular en una inmunidad innata? Me dicen macrófagos, células dendríticas y linfocitos natural killers. Cuidado que pongan que son los linfocitos natural killers, son de la adaptativa, ¿ya? Tenemos entonces aquí la adaptativa, que son sintetizadas por linfocitos CD4, respuesta a antígenos, como cuáles, por ejemplo, interleucina 2, el factor de constitucional gamma, la interleucina 4, la 5 y la 17. Y por ejemplo aquí tenemos la interleucina 1, el factor de constitucional gamma, el factor de constitucional como tal 1 y la interleucina tipo 2. Estos son las citocinas del inmunitario. Y tenemos la hematopoiesis, que prácticamente tenemos factores estimulantes de colonia a partir de precursores de la médula ósea, como tal. Bien. Activación de linfocitos y respuestas inmunitarias. ¿Cómo se hace? Presentación y reconocimiento de los antígenos. Por ejemplo, los linfocitos específicos para antígenos
esto es una selección clonal de 10-7 o 10 a la 9, especificidades de 10 a la 12 en conjunto como tal. Ya están en distintas partes de los tejidos, como tejido respiratorio, digestivo y la piel. Lo vamos a encontrar en esos niveles. Bien. Bien. Entonces tenemos microorganismos antígenos activa de los CPA, expresión coestimuladora del CD80 y CD86, que sería el B7, perdón. Reconocimiento por CD28 del linfocito T virgen. Se requieren 2 señales de activación para activar los linfocitos T como tal. ¿Cuál es la inmunidad celular? Son activadas y diferenciadas a células efectoras, que esto da como tal una mediación a tejido. Tenemos los linfocitos CD4, que me da interleucina tipo 2, y esto va a ayudar a la proliferación. Tenemos la CD40 más la CD40L, que es más citocina, como tal, complejo como tal. Y tenemos la CD4 más CD40L más macrófago con linfocitos B CD40, me da la activación. Bien, entonces proliferación y activación de los más. Funciones de células efectoras del linfocito CD4. Por ejemplo, citocina conocida como tal, tenemos la factor necrotumoral gamma, interleucina tipo 2, tipo 4, tipo 5, tipo 13, la interleucina 17 y la interleucina 22 y las famosas quimiosinas. Tenemos citocinas que inducen a esta subpoblación. Tenemos la factor necrotumoral gamma, interleucina 12 y la interleucina tipo 4 y el factor necrotumoral beta, interleucina 16, la 1 y la 23. Reacciones inmunitarias que activan, por ejemplo, activación de macrófagos, estimulante de producción de anticuerpos de inmunidad tipo G, estimulación de la producción de inmunidad tipo E, actividad de monocitos y eosinófilos y atracción de los neutrófilos y monocitos. Defensa de anfitrión frente a microorganismos intracelulares, parásitos helmínticos como tal, estos acá, muy interesante, H1, H2, H17. Luego, bacterias, extracelulares y hongos. Participación en la enfermedad, por ejemplo, en este nivel tenemos enfermedades inflamatorias crónicas de mecanismo inmunitario con frecuencia autoinmunitaria, pero generalmente está acá, por si acaso va más frecuente esto. Tenemos alergia, que va a ser más frecuente esta línea de acá, y esta acá, que son enfermedades inflamatorias crónicas, vamos a ver esta línea acá. Ponemos bien, de H1, de H2 y de H17. Bien. Y según qué tipo de interleucina va a estar presente en estos cuadros, esto es pregunta. Inmunidad humoral. Antígenos polisacáridos y lípidos que me dan los famosos epitotos. En los antígenos proteicos MHC, la activación por CD4 con CD40 y citocina, como tal. Luego tenemos cambio de isotipo factor tumoral y interleucina 4, y maduración de la afinidad, que estos son los famosos centros agregativos. Tenemos tipos de inmunoglobulinas que se encargan, por ejemplo, la IgG, que es la oxidatización, la IG y la IgM, que se encarga de complemento, la IgA en tejido mucoso y la IgE de parásitos. Esto es pregunta, ¿ya? No se olviden, la IgE es de señalización o oxonización, la IgG e IgM del complemento se encargan como tal, y la IgA se va a encontrar en tejido mucoso, y la IgE va a estar presente en infecciones o enfermedades parasitarias. ¿Ya? Deterioro de la respuesta inmunitaria y memoria inmunitaria. La mayoría de los linfocitos, por ejemplo, con un patógeno, mueren. Vamos a decir así, cuando por ejemplo un virus entra dentro de la célula, va a inducir a su apoptosis. ¿Ya? Recuerden muy bien que los virus son parásitos intracelulares, ¿ya? Y aquí tiene mucho que ver con una familia de proteínas que se llaman caspases, ¿ya? Entonces tenemos la homeostasis, que muere por apoptosis, eso es la homeostasis normal que debe ser, ¿no? cuando los linfocitos son infectados por un virus, ¿no? Y da la activación de linfocitos que generan linfocitos de memoria, ¿ya? Estos linfocitos mueren, pero ya van generando memoria en la respuesta inmunitaria, conforme va, no sé, o está exponiéndose a un tipo de germen, virus o bacteria. Hipersensibilidad y trastornos inmunitarios. Bien. Empecemos entonces con la hipersensibilidad y trastornos inmunitarios. Cuando vamos a hablar de hipersensibilidad, son una respuesta exagerada de lo que vendría a ser mi sistema inmunitario. Cuando un individuo, ¿qué es hipersensibilidad? Cuando un individuo con exposición repetitiva a un antígeno desencadena una reacción patológica. Esto es muy frecuente, por ejemplo, estas personas alérgicas, por ejemplo, yo sé que hay pacientes asmáticos, pacientes que tienen rinitis, sinusitis, rinitis alérgica por estar expuestos por el cambio de clima, por el ácaro, por polvo, por el pelo del gato. Entonces hay distintos desencadenantes y son alérgenos que están constantemente exponiéndose a mi microorganismo, y mi organismo como tal está formando vamos a decir así, un complejo alérgico como tal, y eso desarrolla con mayor frecuencia, si es que se vuelve a exponer nuevamente el alérgeno, una respuesta alérgica, ¿ya? Bien, los trastornos de hipersensibilidad tienen varias características generales, ya vamos a ver aquí muchas, ¿no? Desde dermatitis, alergias, sinusitis, entre otras. Los antígenos, tanto exógenos como endógenos, pueden desencadenar reacciones de hipersensibilidad. Tomar en cuenta.
Entonces vivimos en un entorno donde hay abundante sustancia, la respuesta inmune como tal va a estar involucrada en esto. Tenemos entonces factores exógenos y factores endógenos. Pregunta de examen. Factores exógenos tenemos el polvo, el polen, alimentos y fármacos. Estos alérgenos exógenos los encontramos entonces en el medio donde vivimos. Tenemos entonces factores endógenos que sobre el sistema inmune generan enfermedades autoinmunitarias. ¿Qué quiere decir? Cuando mi anticuerpo no reconoce a mis propios antígenos que son míos, endógenos, porque recuerden muy bien que dentro del organismo y a nivel celular, todas las funciones de señalización y de transporte se hacen mediante antígenos anticuerpos, pero de este caso de mi organismo. Así funciona todo. Pero cuando mi anticuerpo no reconoce a mis antígenos endógenos, se empiezan a desencadenar o a formarse complejos antígenos anticuerpos que es en contra de mis propios antígenos, ¿ya? Y es por eso que se dan las enfermedades autoinmunitarias. Bien. La aparición de enfermedades por hipersensibilidad con la frecuencia se asocia a herencia de determinadas genes de susceptibilidad. Esto es muy importante. Para que uno tenga enfermedades alérgicas, tiene una base genética, ¿ya? Se ha implicado a genes de los antígenos HLA y otros genes distintos a los del sistema HLA. Las enfermedades por hipersensibilidad se pueden clasificar según los mecanismos inmunitarios que median una enfermedad. Entonces, tenemos este cuadro que es muy preguntado, tienen que saberlo muy bien, se lo voy a preguntar. Tenemos mecanismos de reacción de hipersensibilidad tipo inmunológica. Tenemos tipo de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, ¿ya? Tipo 3 y tipo 4. Entonces, la tipo 1 se llama alergia, pues decir, la tipo 2 se llama por anticuerpos, tipo 2, la 3 por inmunocomplejo y la 4 por celular, ¿ya? Entonces, tenemos la tipo 1 que tenemos las enfermedades más importantes que encontramos acá. Tenemos entonces anafilaxia, alergia, asma y bronquiales, que eso pertenecen a un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 1. Mecanismo inmunitario, esto se da porque ambas situaciones todas estas situaciones estimulan la producción de anticuerpos, IgE. Esta IgE estimula la liberación inmediata de aminas vasoactivas y otros mediadores desde el mastocito posterior a la atracción de células inflamatorias. ¿Como cuáles? ¿Qué tipo de aminas vasoactivas se van a liberar, chicos, para desencadenar un cuadro? La histamina y la serotonina. Muy bien, pero principalmente la histamina, excelente. ¿Y cuáles son las lesiones dermatológicas que vamos a encontrar? Dilatación vascular, edema, contracción del músculo liso en caso de una broncoconstricción en caso de un asmático, producción de moco, lesión tisular e inflamación. La tipo 2, ¿cuáles son las enfermedades o trastornos prototípicos de aquí? Anemia hemolítica autoinmunitaria y síndrome de Cook-Pastor. Esto se da en mecanismo de producción por producción de inmunoglobulina tipo G e IgM. Este complejo se une al antígeno de la célula o tejido diana. Esto produce una hemocitosis o lisis de la célula diana del complemento, activando o los receptores de estos antígenos y atracción del leucocito. ¿Ya? Esto es lo que sucede. Y esto va a terminar una fagocitosis y lisis de las células, por eso se llama mediada por anticuerpos. Inflamación, hasta inflamación. En algunas enfermedades, trastornos funcionales sin lesión celular ni tisular. O sea, esto es por causa de IgM e IgG. Si yo le pregunto quiénes son los mediadores de la tipo 1, aquí es inmunidad tipo E. De la tipo 2 es IgM e IgG. De la tipo 3 es inmunocomplejo. Y la tipo 4 es celular. Tipo CD4 y CD8. ¿Ya? Ojo, ya les dije cuáles son los principales mediadores. Entonces aquí, la tipo 3, tenemos entonces las enfermedades más frecuentes que ahí siempre son los lupus, el eritematoso sistémico, también llamado LES, alguna forma de glomerulonefritis, y enfermedades del suero y la reacción de Arthurs. ¿Ya? Esto, importante. Tenemos depósito de complejos antígeno-anticuerpo, ya estos antígenos anticuerpos se van acumulando en distintos tejidos y órganos, ¿ya? Y ahí es donde empieza a desarrollar la lesión. Principalmente estos viajan por vía sanguínea, ¿ya? Activación del complemento, atracción de leucocitos por los productos del complemento, directores de los antígenos como tal, liberación de enzimas y otras moléculas tóxicas. Entonces, ¿qué va a hacer la lesión patológica que vamos a observar aquí? Una inflamación vasculitis, necrosante y necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide es un tipo de vasculitis autoinmunitaria, por eso les dije, y corresponde a una tipo 3. Bien, tenemos hipersensibilidad tipo 4. Aquí tenemos enfermedades de prototipo. Yo le voy a preguntar, ¿cómo le voy a preguntar? Mencióneme 3 enfermedades de reacción de hipersensibilidad tipo 2, tipo 3, tipo 4, aquí está. ¿Ya? No se van a confundir las enfermedades con los mediadores, con los principales mediadores de cada tipo de hipersensibilidad. Tipo 4, dermatitis de contacto, esclerosis múltiple, diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, tuberculosis, linfocitos T activados, liberación de citocinas, inflamación y activación de macrófagos y citotoxicidad por linfocitos T. Todo de esta forma actúa, ¿ya? Los linfocitos T ya activados como tal. Y esto estimula la liberación de citocinas,
Estas citocinas ya saben muy bien que se encargan o van a estar produciendo inflamación y activación de los macrófagos. Y dos, la citotoxicidad mediada por linfocitos tipo T. ¿En qué va a ser lo característico de esta lesión? Infiltrados celulares, perivasculares, edema, formación de granulomas principalmente y destrucción del celular. No se olviden esto, ¿ya? Empezamos con el tipo 1, inmediata. Mediada por linfocitos TH2, anticuerpos IgM y mastocitos. Si yo le pregunto quiénes son los principales mediadores de la hipersensibilidad tipo 1, está aquí. Es el linfocito TH2, anticuerpos como la inmunoglobulina tipo E y los mastocitos. Pero principalmente quiero que me respondan la inmunoglobulina tipo E. Esto va a estimular la liberación de mediadores y esto actúa a nivel del vaso, a nivel del tejido. La tipo 2 son trastornos mediados por anticuerpos, que prácticamente están mediados por inmunoglobulina tipo E y tipo E. Ya estas son se las presento, estas son las inmunoglobulinas. ¿Ya? Estas participan en distintas enfermedades como tal, favoreciendo así la fagocitosis, induciendo inflamación y a tejidos lesionados. ¿Ya? Esto, por ejemplo. La tipo 3 son trastornos mediados por inmunocomplejos. Ya esta inmunidad tipo E, EGM se unen antígenos como tal y forman complejos antígeno-anticuerpos que se depositan en tejidos e inducen a la inflamación. Viajan por vía sanguínea, ya les dije lupus, entre otras enfermedades. La tipo 4 son trastornos inmunitarios mediados por células, TCD4 y CD8 principalmente. Los linfocitos tipo T sensibilizados, el linfocito TH1 y el TH17 y el linfocito TC, TC, ya, el citotóxico. Son las causas de lesión tisular. Ya esto de acá, por ejemplo, cuando hay una lesión a nivel tejido, estos son los principales en llegar o vamos a decir así, en mediar esta respuesta. Ya por son de acción tardía, tardan un poquito más antes que las que he mencionado anteriormente. Y aquí encontramos todas las enfermedades que son crónicas. Tuberculosis, lepra, granulomatosis, ¿qué más? A ver, sífilis, ¿no? COVID-19, todo entra en tipo 4. Tipo 1 se caracterizan por vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y dependen de la localización, espasmo del núcleo liso o secreción glandular. Más o menos va a durar de 5 a 30 minutos a la exposición al alérgeno, ¿ya? Más o menos. Entonces aquí esto por las aminas vasoactivas, recuerden muy bien. La reacción de hipersensibilidad inmediata ya está activada por como tal esta tipo E, derivada de la célula de la médula ósea, por esto esta célula como tal, hay abundancia cerca de los vasos sanguíneos, en los nervios y en tejidos subepiteliales. Activación de los mastocitos por reticulación de los receptores a la afinidad elevada para la reacción celular como tal de la inmunidad tipo G. Tenemos la anafilotoxinas, que son de complemento 5A y C5A y C3A. ¿Ya? Y este esquema está bonito en el drawing, porque lo pueden leer muy bien. Aquí estamos viendo la función de sensibilidad inmediata, que dura minutos después de la exposición repetitiva al alérgeno. Y aquí la lesión tardía, que está mediada por citocina, que es de 2 a 24 horas después de la exposición repetitiva al alérgeno. Activación del... ¿Cómo funciona esto? Tenemos exposición a un alérgeno, por ejemplo un polen, y tenemos revestimiento mucoso, ¿ya? Tenemos entonces la activación del linfocito TH2 y cambio de clase de la IgE por los linfocitos tipo B. Esto estimula la producción más de inmunidad tipo E. Esta IgE se une a los receptores como tal de los mastocitos, ¿ya? Esto es constantemente, esta exposición es positiva al alérgeno, ¿ya? Hay una activación del mastocito y liberación de los mediadores, ¿ya? De todos los mediadores que les mencioné en el anterior tema, todo, cuando hablamos de Johanna Flack. Estos linfocitos H2 tienen participación en las reacciones de hipersensibilidad mediante la estimulación de la inmunidad tipo E, principalmente. Su primer paso a su generación iba a ser cooperador de los linfocitos CD4 vírgenes, también llamados. Estos van a sintetizar citocina, principalmente, linfocitos T. ¿Qué tipo de linfocitos de interleucina? La 4, la 5 y la 13. La 4, por ejemplo, que estimula por el tipo B la producción de lo que sea la liberación de inmunidad tipo E y favorece la acción de células TH2. La interleucina tipo 5 actúa en el desarrollo y activación de los eosinófilos. La 13 potencia la producción de inmunoglobulina tipo E. Recuerden muy bien. Entonces, este linfocito B o linfocito T juntos producen quimiosina, que esta traen a más células TH2 y leucocitos al punto de reacción. Así funciona más o menos esto. Mastocitos y basófilos expresan en la reacción de estos receptores específicos para la fracción celular de inmunidad tipo G. Esta interacciona con un alérgeno específico, activa vía de transducción de señales y esto va a provocar una desgranulación de los mastocitos que me va a terminar en liberación de los distintos mediadores que les he mencionado anteriormente. Y aquí estamos viendo todo esto. ¿Cuáles son los contenidos de estos gránulos? Hitaminas, proteasas, factores quimiotácticos, ya, fosfolípidos de membrana, pues muy bien, que vienen del metabolito del ácido arquidónico, por ejemplo, el factor activador de plaqueta igual.
Tenemos entonces la prostaglandina D2, leucotrieno tipo B4, C4, D4, que estos principalmente ¿qué producían? Broncoespasmo. Recuerden muy bien que son los metabolitos del ácido araquidónico. Esto es una reacción tardía, infiltrado, leucocítico, lesión epitelial y broncoespasmo. O la citocina secretada. Aquí, entonces la reacción inmediata va a producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y espasmo del músculo liso. ¿Ya? Recuerden muy bien, test de antígenos, inmunotipo E, receptor de la fracción celular de IgE, señales para la degranulación, entre otras cosas. Mediadores preformados. Los contenidos en los gránulos de los hematocitos se dividen en 3 categorías. Estos ya están, no necesitan pasar todo el proceso que les expliqué, sino que ya están preformados como tal, solamente necesitan ser liberados. Tenemos las aminas vasoactivas, como por ejemplo que la que nos más interesa es la histamina, que se encarga de todas las reacciones de hipersensibilidad, principalmente las que son de tipo 1. Las enzimas, que son proteasas neutras e hidrolasas ácidas. Tenemos los proteoglucanos, que es principalmente como la heparina. ¿Cuáles son los mediadores lipídicos? Estos son responsables de la activación de la fosfolipasa 2. ¿Ya? Esta actúa sobre el fosfolípido de membrana para generar el ácido araquidónico. Y ahí empieza toda la cadena inflamatoria o la cascada de inflamación que ya le expliqué. Ácido araquidónico, ya fosfolípido de membrana, actúa sobre el fosfolípido de membrana, se libera el ácido araquidónico, fosfolipasa 2 actúa sobre el ácido araquidónico tiene 2 vías, ciclooxigenasa, lipoxigenasa, la ciclooxigenasa, la vía principal, me produce prostacyclina, prostaglandina, leucotrieno. La otra, la lipoxigenasa, que es la accesoria, me produce lipoxina y me produce, no leucotrieno, no, era tromboxano. Tromboxano, en la ciclooxigenasa era tromboxano, y era prostaglandina y prostacyclina, y en la vía de la lipoxigenasa, que era la accesoria, se producía leucotrieno y se producía lipoxina. Bien. Leucotrieno, se recuerden muy bien, CD4, D4 y B4, que son quimiotácticos para, como tal, y estas aquí que son más vasoactivos. La prostaglandina D2 produce broncoespasmo, aumento de la secreción de moco, y el factor de actividad de plaqueta, agregación de plaqueta, liberación de histamina y broncoespasmo. Y la citocina como cual, que son principalmente el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, y quimiosina y la 4, pero principalmente estas dos saben muy bien que están relacionadas con todas las respuestas inflamatorias, chicos. Las reacciones de hipersensibilidad inmediata dependen de las acciones coordinadas de diversos compuestos quimiotácticos vasoactivos y espasmógenos. O sea, ¿por qué se llama vasoactivos? Porque tienen principal acción sobre los vasos, produciendo vasodilatación o produciendo vasoconstricción. Por eso se llama vasoactivo. Bien. Resumen de acción de los mediadores de los hematocitos de la hipersensibilidad inmediata tipo 1. Tenemos entonces la acción, vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. ¿Quién me lo produce? Principalmente la histamina, eso ya lo saben muy bien. Tenemos el factor activador de plaqueta, los leucotrienos C4, D4, B4, proteasas neutras que activan el complemento y la cinina, la prostaglandina D2. Cuando hablamos de espasmo del músculo liso, son los principales, esto aquí, los leucotrienos son los que producen broncoespasmo. Ya por eso es muy importante tomar en cuenta el paciente asmático. Ya saben muy bien que no le van a dar un AINE. ¿Por qué no se da, chicos, un AINE a un paciente con asma? ¿Se acuerdan? ¿O por qué no le damos un ibuprofeno a un paciente con asma? Bloqueaba el ciclo de la oxigenasa, la ciclooxigenasa, y me daba la segunda vía. Se me fue el nombre, sí. Ya, bloquea, porque estos AINES, su mecanismo de acción es inhibir la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa me producía prostaglandina, prostacyclina y tromboxano. Pero esa respuesta inflamatoria ya no se va a ir por la ciclooxigenasa, se va a ir por la otra vía, por la vía de la lipoxigenasa, y que va a terminar en que por más que yo haya bloqueado con los AINE o el ibuprofeno la ciclooxigenasa, la respuesta inflamatoria se va a ir por otra vía, que sería la vía de la lipoxigenasa, y esa vía de la lipoxigenasa produce leucotrieno, o sea, se va a producir más inhibición de leucotrieno, empeoramos al paciente. ¿Y qué hace el leucotrieno? Produce broncoespasmo, entonces lo matamos al paciente con asma. Por eso no se da AINE en pacientes asmáticos. Histamina, produce prostaglandina, factor activador de plaquetas, son los principales encargados de producir espasmo músculo liso. Si hago infiltración celular, la citocina, por ejemplo, la quimiosina, como el factor de necrosis tumoral. Leucotrieno B4, factores quimiotácticos de eosinófilos, neutrófilos, no tan definidos bioquímicamente, pero igual tienen su acción como tal. Recuerden muy bien que la principal medidor, si hablamos de vasodilatación, aumento de la permeabilidad, solo quiero que me pongan histamina, pero los otros igual producen, ¿no? Pero tienen que saber que el principal es la histamina. Si hablo de espasmo músculo liso, principalmente leucotrieno, igual a histamina. Y si hablo de filtración celular, las quimiosinas. ¿Ya? Tomar en cuenta eso. Los eosinófilos son de gran importancia en la detección de fase tardía. Son atraídos a la hipersensibilidad por medio de quimiosinas
iotaxina, que también se llama iotaxina. La supervivencia de los eosinófilos en los tejidos está favorecida por la interleucina tipo 3 y la interleucina tipo 5 y el complejo GM-CSF. Así las células atraídas amplifican y manifiestan la respuesta inflamatoria sin una exposición adicional al antígeno. O sea, ya no es necesario que se ponga porque ya va a actuar como tal. La susceptibilidad a las reacciones de hipersensibilidad inmediata está determinada genéticamente. Es muy importante esta predisposición a que ustedes tengan enfermedades de hipersensibilidad o cualquier alergia como tal, se llama atopía, que es presentar reacciones de hipersensibilidad ante diversos alérgenos inhalados. O sea, que por más que salen un ratito afuera a ustedes y huelen inhalan un poquito de polvo, que ya están con su reacción de alergia. Eso se llama atopía, es la susceptibilidad genética que tienen las personas para producir reacciones de hipersensibilidad inmediata. Si yo les pregunto cómo se llama la base genética o la predisposición genética o la susceptibilidad genética para desarrollar reacciones de hipersensibilidad tipo inmediata, espacio vacío, se llama, ¿qué van a responder ustedes? Atopía. Bien, atopía. Bien, entonces mayores concentraciones séricas de inmunidad tipo E y más linfocitos TH2 productores de interleucina tipo 4. Hay genes asociados al AMA. ¿Cuáles son estos? Esto pregunta el examen con el doctor Sangüesa. El 5Q31 codifica la citosina tipo 3, interleucina tipo 3, la 4, la 5, la 9, la 13 y el complejo GM-CSF. Tenemos la proteína 6, la 6P y la OCQ y R. Son los genes que están asociados como tal al asma, ¿ya? Que son predisponentes a asma. O sea, todo esto relacionado con la atopía, la base genética que tiene el paciente. Resumiendo, la hipersensibilidad tipo inmediata es un complejo trastorno debido a la activación de mastocitos mediada por una tipo E, principalmente. Si le pregunto cuál es el principal mediador de la reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿qué me dicen ustedes? Chicos. La Sí, le digo. inmunoglobulina E. Bien, inmunoglobulina tipo E, excelente. Acumulación de células inflamatorias en los focos de depósitos del antígeno, reclutada por la inducción de linfocitos T cooperadores TH2 que estimulan la producción de inmunoglobulina tipo E, que favorece la activación de los mastocitos y empieza a estabilizarse y liberar todo lo que hemos mencionado: vitamina, activador de plaquetas, vitamina, libera todo. Producen coagulación de células inflamatorias como los eosinófilos, que están presentes siempre en infecciones parasitarias o alérgicas, y desencadenan la secreción de moco. Las características clínicas se deben a la liberación de los mediadores de los mastocitos, así como la inflamación rica en eosinófilos. O sea, que lo que sucede en la reacción de hipersensibilidad tipo inmediata o tipo 1 es porque la inmunidad tipo E estimula como tal a los mastocitos a que desencadenen o desestabilicen y se liberen las citocinas como tal. Tomar en cuenta eso. Y obviamente a que se acumulen eosinófilos en el tejido, o sea, en el tejido inflamatorio eosinófilos. Anafilaxia sistémica, ¿ya? Es caracterizado por shock vascular, edema y dificultad respiratoria. Estamos hablando de shock anafiláctico, chicos, ¿ya? Entonces, se caracteriza por un shock vascular, aumenta la permeabilidad vascular sistémico, vasodilatación vascular sistémico. Este aumenta la permeabilidad vascular sistémico, produce edema. Y si hablamos de shock anafiláctico, dijimos que se liberan estos mastocitos, ¿no? Se desestabilizan y se liberan a nivel de los bronquios para actuar vitamina y va a estar leucotrieno. ¿Qué van a producir a nivel del bronquio, chicos? Vitamina y leucotrieno. Una constricción. Bien, broncoconstricción, y eso se traduce en dificultad para respirar o disnea. Bien. Puede ocurrir tras la alimentación de proteínas ajenas, como por ejemplo hormonas, enzimas, estos son causas de shock anafiláctico, ¿ya? Alérgenos alimentarios, como por ejemplo el cacao, y principalmente aquí los mariscos, congelados, vino, queso, no se olviden, eso lo relacionamos. A los pocos minutos va a aparecer, ¿qué cosa? Prurito, abones y eritema cutáneo. Estos abones son ranchas más grandes, casi grandes, más de 2 centímetros. Eritema cutáneo va a estar rojizo, prurito, picazón, ¿no? Y si ustedes más se pican, más desestabilizan a sus mastocitos y más se libera ya la histamina. Así que tomen en cuenta, si les pica algo o si tienen una reacción alérgica, prohibido desracarse, ¿ya? Seguido poco después por contracción de los bronquiolos, respiratorio y dificultad respiratoria, un edema laringio en el cual produce ronquera. Posteriormente va a haber vómito, dolor abdominal, diarrea, obstrucción laringea. Al plazo de 1 hora el paciente puede entrar en un shock e incluso morir. ¿Qué era shock, Ochoa? ¿Está por ahí, Ochoa? A ver, ¿quién me dice que era shock? Estado de hiperfusión tisular generalizado. Bien, estado de hiperfusión tisular generalizado, excelente. Bien, sigamos entonces.
tipo M y tipo G. ¿Ya? Estas inmunoglobulinas reaccionan con la tipo A, presente en las superficies celulares como tal. Se da esto por medio de oxonización y fagocitosis. Entonces, la fagocitosis es la responsable de la depresión de células recubiertas de anticuerpos, como tal, ¿no? Fagocitosis. Reclutado, la fagocitosis de la célula oxonizada. Recuerden muy bien que oxonizar es favorecer la fagocitosis. O sea, sería marcar, ¿no? Recuerden muy bien. La activación de complementos sobre la célula también da lugar a la formación del complejo de ataque a la membrana, que se empieza a lesionar como tal la membrana como tal, y produce la lisis celular. La destrucción mediada por anticuerpos, ¿ya? Puede ocurrir mediante otros procesos, por medio de la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo CD-CDA, ¿ya? Por el complejo de ataque a la membrana, operación de leucocitos, ya. Este complejo CD-CDA está mediado por monocitos, neutrófilos, eosinófilos y linfocitos natural killer, ¿ya? Si yo le pregunto por qué está mediado el CD-CDA, por esto de acá, MN, la hemodiálisis, ¿no? MN, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y linfocitos natural killer. Así puede preguntar el doctor y le puede poner uno que es excepto, ya, tomar en cuenta eso. Enfoque clínico. Tenemos reacciones transfusionales, o sea, ¿dónde encontramos este tipo de reacciones? Enfermedad hemolítica de recién nacido, por deficiencia antigénica entre el feto y la madre, anticuerpos de la madre atraviesan la placenta, produce destrucción de los eritrocitos fetales, y produce la ictericia neonatal, recuerden muy bien. Entonces, la transfusión es sanguínea por incompatibilidad, ¿no?, del donante y el receptor. Anemia hemolítica, agranulotosis y trombocitopénica autoinmunitaria, que son de causa autoinmunitaria, como la que puede producir destruido. Entonces, estas son situaciones o enfermedades que pueden aparecer en una reacción de hipersensibilidad tipo 2 o por anticuerpos, ¿no? Inflamación. El anticuerpo generan productos como agentes quimiotácticos como el C5A, que es del sistema de complemento, que dirigen a la migración de leucocitos. La activación de los leucocitos da lugar a la producción de sustancias que lesionan los tejidos, o sea, más tejidos como tal. La inflamación mediada por anticuerpos es el mecanismo responsable de la lesión tisular en alguna forma de glomerulonefritis, rechazo vascular, injertos de órganos y otros trastornos. Por este proceso como tal, ¿ya? Esta glomerulonefritis como tal es frecuente en la post-estreptocócica, o sea, post una inflamación por estreptococos como tal. La difusión celular. Algunas veces los anticuerpos dirigidos contra receptores de la superficie celular reducen o alteran la regulación de la función sin producir lesión ni inflamación. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en la miastenia gravis. Por ejemplo, en la miastenia gravis hay un anticuerpo reactivo con los receptores de acetilcolina en las placas terminales motoras de los músculos esqueléticos, bloquea la transmisión neuromuscular. O sea, a ver, tenemos mi membrana motora, ya, mi neurona motora tiene que unirse con el tejido, con el músculo. Esta es una unión neuromuscular. Lo que hace como tal aquí, lo que vendría a ser estos anticuerpos, esto es normal. Tenemos la terminación nerviosa, esto es presináptico y esto es postsináptico, que sería a nivel del músculo. A nivel del músculo como tal. Esta es la unión neuromuscular, se la presenta. Aquí, en las neuronas colinérgicas como tal, se va a estar liberando su neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor del parasimpático? Sería lo que vendría a ser la acetilcolina. Entonces, esta acetilcolina como tal están en la vesícula a nivel presináptico, aquí en la terminación nerviosa. Entra calcio y se empieza a liberar lo que vendría a ser esta vesícula, y empiezan a liberar aquí a la porción terminal de la membrana, de la neurona, perdón, a liberar ¿qué cosa? Acetilcolina. Esta acetilcolina tiene que unirse a sus receptores como tal en el músculo. ¿Qué tipo de receptores? Muscarínicos. Hay M1, M2, M3, M4 y M5. Principalmente M2 encontramos aquí en los músculos. Entonces, la acetilcolina se une al receptor muscarínico y de esa forma es que hacemos estos movimientos musculares, estos movimientos motores, ¿no?, por el sistema parasimpático, por las neuronas motoras. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí en la reacción de hipersensibilidad tipo 2? Lo que viene a ser estos autoanticuerpos, estos anticuerpos como tal, estos anticuerpos IgM, IgG, mira aquí están, anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, vienen y bloquean estos receptores muscarínicos que normalmente deberían estar desbloqueados para que se una la acetilcolina y haga la función motora. Entonces, pero si hay estos anticuerpos y me bloquean estos receptores, la acetilcolina no se va a unir al receptor del músculo, que serían los muscarínicos, y por ende el anticuerpo inhibe la unión del neurotransmisor al receptor y por ende no va a haber movimiento, ¿ya? Esto es muy importante. Esto es lo opuesto a la enfermedad de Graves, ¿ya? Esta es la miastenia gravis, no es enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves es distinta, ¿ya? Bien. Entonces eso es muy importante, chicos, ya esto sucede aquí
en esta enfermedad, la miastenia gravis, se la presento, ¿ya? Es la disfunción en la unión neuromuscular. La unión neuromuscular es afectada por estos anticuerpos, ¿ya? Que bloquean como tal estos receptores. La hipersensibilidad mediada por el inmunocomplejo tipo 3. Los complejos antígenos anticuerpos producen lesión tisular. Esto genera inflamación, ya saben muy bien. La reacción patológica inicia con antígenos. Los inmunocomplejos se depositan típicamente en las paredes del vaso sanguíneo. Por eso es que hablamos de una vasculitis tipo 2, una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Estas localizaciones intravasculares producen inmunocomplejos in situ. Los antígenos que forman inmunocomplejos pueden ser exógenos o endógenos. Ya les dije, estos exógenos pueden ser que vengan de afuera y vengan y forman estos anticuerpos. O puede ser endógeno, que el propio microorganismo haya desconocido y empieza a formar estos complejos y producir reacción de hipersensibilidad. Recuerden muy bien. Pero por lo generalmente son de tipo endógeno, ¿ya? Los exógenos, tómenlo en cuenta, por ejemplo, lo que le dije, la creatinina por un intestino hiperpermeable, ¿no? Agarran y el intestino está muy permeable y ustedes consumen creatinina en exceso, mucha proteína, y esa proteína no se metabolizó en el hígado, llega a nivel del intestino, del yunio hilo y se reabsorbe como proteína, no como aminoácido como debería ser. Estas proteínas, moléculas grandes, actúan como antígenos exógenos y empiezan a producir anticuerpos inmunocomplejos. Ya estos famosos inmunocomplejos son los que producen reacción de hipersensibilidad tipo 3, como por ejemplo el lupus, ¿ya? ¿Se acuerdan, no, que les expliqué de la creatinina? Pues aquí va eso. Bien. La enfermedad mediada por inmunocomplejos puede ser o sistémica o puede ser localizada. Si hablamos de sistémica, tenemos los inmunocomplejos que forman parte en el cerebro, en el estómago, el hígado, el riñón, el corazón y los pulmones. Y se depositan en muchos órganos. Si hablamos de localizaciones, generalmente tiene órganos particulares como el sistema óseo, los riñones o los vasos sanguíneos, si hablamos de localizados. Sistémico es a nivel todo el organismo, ¿ya? La enfermedad sistémica por inmunocomplejos se divide en 3. Formación de los complejos antígenos anticuerpos en la circulación, depósito de los inmunocomplejos en diversos tejidos y la reacción inflamatoria, así como tal. La enfermedad local producida por el inmunocomplejo, o famosa reacción de Arthur o enfermedad de Arthur, es una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Tomen en cuenta. La reacción de Arthur es una zona localizada de necrosis tisular debido a una vasculitis aguda por inmunocomplejo. En general afecta a la piel. Esa se la presento. Los complejos producen una necrosis fibrinoide. Les presento. La reacción de Arthur es esta de acá. Experimentalmente por vacunas igual puede producir esto y en pacientes inmunizados. Entonces tenemos hipersensibilidad mediada por lo que vendría a ser por linfocitos T, o también llamada tipo 4. En este caso vamos a hablar que se inicia por los linfocitos T activados por el antígeno, como los linfocitos T CD4 y CD8. La hipersensibilidad mediada por el linfocito CD4 está inducida por diferentes sustancias, alérgenos o patologías como tal, ¿ya? En infecciones víricas, el linfocito TCD8 puede ser células efectoras dominantes. Entonces, en las infecciones víricas, los linfocitos TCD8 son las principales células que van a predominar como tal en una infección viral. Esta puede ser causa de una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Ya? No se olviden, CD4 y CD8 son los principales que forman parte aquí. Ahora, la reacción de los linfocitos TCD4, la hipersensibilidad retardada e inflamación inmunitaria, las reacciones inflamatorias producidas por linfocitos CD4 son caracterizadas por la presencia de una hipersensibilidad retardada contra estos antígenos que van a estar ingresando. Estos linfocitos TH1 como los TH17 contribuyen a las enfermedades en las que la inflamación es un aspecto prominentemente de anatomía patológica. Claro que sí, toda patología tiene inflamación, saben eso muy bien. Entonces, lo que va a suceder es una reacción inflamatoria que va a estar asociada al TH1 que va a estar dominada por acción de macrófagos activados. Entonces esta reacción inflamatoria por medio del TH17 tiene un mayor complejo neutrófilo. Entonces, ¿cuál es el complejo que tiene mayor complejo neutrofílico o mayor componente neutrofílico? El TH17. Bien. La hipersensibilidad mediada por linfocitos tipo T incluye una serie de reacciones en las que las citocinas tienen funciones importantes. Las reacciones se dividen en 3 fases. En la siguiente fase, proliferación y diferenciación de los linfocitos TCD4. TCD4 como tal se reconoce en ¿dónde? En los péptidos que presentan las células dendríticas, que estas van a secretar interleucina tipo 2, que actúan como factor de crecimiento autóctono. Su diferenciación en los linfocitos TH1 o TH17 está dirigida por las citocinas producidas por la CPA. Entonces, esta produce interleucina 12,
esta actúa sobre TH1, esta actúa como tal sobre este complejo de tipo de citocinas como interleucina tipo 1, tipo 6 y tipo 23, el factor como tal tipo beta, el TH17 y el interferón tipo gamma, que este favorece el desarrollo adicional de los linfocitos TH1. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a hablar de una hipersensibilidad tipo tardía, tipo tardía o tipo 4, vamos a hablar que los principales mediadores, si yo le pregunto, son los linfocitos TCD4 y los TCD8. ¿Y dónde van a encontrar estas reacciones retardadas? En toda inflamación crónica o enfermedad crónica como tal. Entonces, la respuesta de los linfocitos T efectores diferenciados, el TH1 secreta factor interferón gamma, ¿ya? Actúa como tal como el macrófago, que va a tener una mejor capacidad de destruir y fagocitar microorganismos que producen más interleucina tipo 12. Estas expresan más moléculas como tal de la clase 2 que van a secretar factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y quimosina. De esta forma que se va a prolongar lo que vendría a ser la respuesta inflamatoria, porque se van a estar produciendo más citocinas, ¿ya? Que van a estar mediando la respuesta. Entonces, TH17 activado actúa sobre antígenos microbianos o antígenos propios. Este activado actúa con la liberación de lo que va a ser interleucina 17, la tipo 12 y la quimosina. Estas van a estar atrayendo a más células como tal al sitio de lesión. O sea, son quimiotácticas, ya estas de acá. Reacciones mediadas por linfocitos TCD8 o citotoxicidad celular, también llamada. Destruyen células diana portadoras de antígenos. Estos linfocitos citotóxicos como tal, dirigidos contra los antígenos de histocompatibilidad de la membrana celular. Entonces, principalmente los TCD8 van a estar activándose para cuando están frente a una infección viral, generalmente en viral, o cuando hay un rechazo de injerto. ¿Ya? Ahí principalmente se activan estos CD8. Cuando vamos a hablar de trasplante de órganos o de injerto como tal, o infecciones virales, hablemos de que va a estar activando una reacción mediada por linfocitos TCD8 o también llamado citotoxicidad celular. Células infectadas por un virus, los péptidos víricos son presentados por las moléculas de CPH clase 1. Este complejo reconocido por la LT activa como tal a los linfocitos TCD8, que prácticamente actúan en la eliminación de la infección. Y estos son los principales responsables de una lesión celular. Hay que tomar en cuenta eso. Bien, estos linfocitos TCD8 o citotóxicos como tal tienen un complejo preformina, granzima y seglinina. Estas actúan por medio de endocitosis, ¿ya? Esta perforina liberan grancinas en el citoplasma celular. Estas grancinas, ¿cuál es su función? Activan a las caspasas que inducen a la apoptosis. Las caspasas son una serie de familias de proteínas que prácticamente tienen una principal función a nivel de la apoptosis. Por tal, son proteínas que van y se adhieren a los virus, es decir, a células, para favorecer lo que vendría a ser a la apoptosis. ¿Ya? Entonces, la leucocitos T citotóxico activados expresan el ligando FAS que tienen homología por factor de necrosis tumoral, y al unirse se expresa sobre las células diana en forma de apoptosis. Entonces, ¿quiénes son quién me libera la caspasa? ¿O quiénes activan la caspasa? La grancina. ¿Ya? Enfermedades autoinmunitarias. Cuando hablamos de hablar de una autoinmunidad patológica, hay una presencia de una reacción inmunitaria específica para algún tejido o tejido propio como tal. Dato de que dicha reacción no es secundaria a una lesión tisular. Entonces, ausencia de otra causa bien definida de la enfermedad, principalmente autoinmunitaria. Por ejemplo, enfermedades específicas de órganos, por ejemplo, tenemos la diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? El riñón va a provocar daño a nivel renal. Enfermedades sistémicas o generalizadas, por ejemplo, el lupus, ¿ya? Entonces, hay enfermedades que son específicas de un órgano y hay enfermedades que son sistémicas, como el lupus. Bien. Tolerancia inmunitaria. Bien, es el fenómeno de ausencia de respuesta a un antígeno como consecuencia de la exposición de los distintos como tal, ¿no? Entonces, es el fenómeno de ausencia de respuesta a un antígeno como consecuencia de la exposición de los antígenos como tal, de los alérgenos o de los antígenos como tal, perdón, ¿no? Hay autotolerancia, ya, antígenos propios como tal, ¿ya? Que se llama autotolerancia cuando es antígenos propios. Los mecanismos se clasifican en dos: tolerancia central y tolerancia periférica, se llama este proceso. ¿No va a ¿ya? cerrar la puerta ya? Tolerancia central. Clones de linfocitos T y B, autorreactivos inmaduros, que reconocen antígenos propios durante su maduración, son destruidos o se vuelven inofensivos. Tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Esto a nivel de la madura o a nivel del tiempo. Los linfocitos T
en los linfocitos T en desarrollo hay reordenamientos génicos que generan como tal. L puede producir muchos linfocitos que expresan receptores de alta afinidad por antígenos propios. Entonces es una base que podemos estar hablando de una reacción de hipersensibilidad o de enfermedad autoinmunitaria. Cuando los linfocitos inmaduros entran en contacto con los antígenos en el timo, las células mueren mediante apoptosis. Hay una reorganización. Hay una selección negativa. ¿Ya? Este aire estimula la expresión del timo en algunos antígenos propios. Es crítica para la eliminación de linfocitos T inmaduros específicos de dichos antígenos. O sea, toda esta reorganización y si hay una falla en la producción y el buen funcionamiento de los linfocitos T a nivel del timo, van a ser regulados a nivel de acá. ¿Ya? Es importante tomar en cuenta eso. Cuando los linfocitos B están en desarrollo, vamos a ver, reconocen de manera intensa los antígenos propios. Muchos de ellos reactivan la maquinaria de reordenamiento y comienzan a expresar nuevos receptores antigénicos no específicos de los antígenos propios. Este proceso es llamado edición de receptor. Si no se produce edición de receptor, los linfocitos autorreactivos sufren apoptosis. Esto entonces es importante para que puedan volver a tener la función característica que tiene el linfocito B. Si es que no llegara a suceder esto, pues estos se van para afuera, ¿no? O sea, por medio de apoptosis. Esta inmunidad retardada por inflamación, activación de macrófagos de inflamación y lesión. Y tenemos la liberación de todo lo que vendría a ser estos mediadores de citocinas y mediadores químicos como tal. Y estas son las células presentadoras de antígenos. Tolerancia periférica, ya hemos visto un poquito de tolerancia central. Tenemos anergia, se refiere a la inactivación funcional prolongada o irreversible de los linfocitos inducidos por el contacto con antígenos en determinadas condiciones. ¿Ya? Entonces, la activación de linfocitos T específicos de antígenos se necesita dos señales. La una, reconocimiento de antígenos peptídicos asociados a moléculas CPH del propio de la superficie de la célula o CPA. ¿Ya? Entonces, tenemos un conjunto de señales coestimuladoras procedentes de las células CPA. ¿Ya? Ok. Esta célula sin coestimulante va a tener una señal negativa y esto se llama célula anérgica. Si no hay señales como tal que lo va a estar ayudando como tal. Se han demostrado dos mecanismos de anergia de los linfocitos T en diversos sistemas experimentados. Tenemos células, pérdida de la capacidad de decadenar señales bioquímicas, y esto es muy importante para el momento de una apoptosis. Células T que reconocen antígenos propios reciben una señal inhibidora procedente de receptores que son estructuralmente homólogos al CD28, pero que tienen funciones contrarias. Tenemos el complejo de CTLA4. Los linfocitos T necesitan de CD28 para reconocer las moléculas B7 y activarse en CTLA4 para reconocer las mismas moléculas y hacerse anérgicos. ¿Ya? Supresión de linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores tienen una función importante en la prevención de las respuestas inmunitarias frente a los antígenos propios. Los linfocitos T CD4 expresan CD25, la cadena al del receptor de la interleucina 2 y un factor de transcripción FOXP3. Esta mutación del FOXP3 produce autoinmunidad grave, que es una enfermedad autoinmunitaria sistémica que se llama IPEX. Ya tomar en cuenta. Los linfocitos T reguladores suprimen las respuestas inmunitarias. La actividad de estas puede estar mediada por secreción de distintas citocinas, como inmunodepresores como la interleucina 10, que tiene una función importante en la regeneración de tejido, y lo que vendría a ser la TGB o beta, que inhiben la activación de los linfocitos T y sus funciones efectoras. Ahora, la eliminación mediante una celular inducida por la activación como tal, ¿cómo se da esto? Los linfocitos TCD4 que reconocen antígenos propios, pueden recibir señales que favorecen su muerte mediante la apoptosis, y esto explica mucho en las infecciones virales. Esta muerte celular inducida por la activación, se han puesto dos mecanismos de celular inducida por la activación. Si los linfocitos T reconocen antígenos propios, puede expresar un miembro proapoptósico de la familia BCL. Hemos visto un poquito muy importante lo que vendría a ser la apoptosis. Ahora, si miembros antiapoptóticos de la familia como BCL2 o BCLX, la acción de la BIM no contrarresta o desencadena la apoptosis por vía mitocondrial, y esto va a ser una falla importante a este nivel. Los linfocitos expresan FAS, un miembro de la familia del receptor del factor de necrosis tumoral. FAS es una proteína de la membrana que es estructuralmente homóloga a la citocina del factor de necrosis tumoral, que se expresa principalmente en los linfocitos T activados. Entonces, ¿dónde tenemos esto? Los linfocitos T activados. Bueno, la ocupación del FAS por FAS-L induce la apoptosis de los linfocitos T activados por vía del receptor de la muerte celular.
Se ha propuesto que si los antígenos propios ocupan los receptores antigénicos de los linfocitos T específicos de antígenos propios, se coexpresan FAS y FAS-L al mismo tiempo, lo que lleva a la eliminación de los linfocitos mediante apoptosis por medio del FAS. Entonces el FAS es el que estimula como tal a la apoptosis en caso de que esto sea homólogo como tal. O sea, se ocupa como tal lo mismo, o si es que se expresan en la misma situación ambos genes, ¿ya? Ambos antígenos, perdón. Bien, empezamos con el lupus. ¿Qué es el lupus eritematoso sistémico? Esto es muy importante, esta es una enfermedad que se está viendo actualmente con mayor frecuencia en nuestro medio a nivel mundial y es un problema importante porque el lupus, actualmente yo conozco a 2, 3 estudiantes de medicina que tienen lupus, ¿ya? Que eso tiene que ver con un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Bien, ¿cómo funciona esto? Esto es una falla que va a alterar a nivel sistémico, es multisistémica, es autoinmunitaria y anafilactoria como tal. Es de inicio agudo, es de evolución crónica, no hay cura por si acaso, acuérdense muy bien, tiene remisiones, hay recaídas y es febril, porque desencadena una respuesta inflamatoria. Una en 2.500 mujeres. Generalmente, yo le pregunto, ¿a quién afecta principalmente el lupus? A mujeres en edad fértil y en la infancia, con mayor frecuencia, pues 2 en 1. Y 2 en 3 en negro e hispano. Entonces no se olviden, 1 en 2.500 mujeres, mayormente mujeres, en edad fértil 1 en 700, que es 9 en 1, en infancia o en personas mayores de 65 años, pero más frecuentes en la infancia o en la adolescencia, he visto igual, 2 a 3 mayormente en negro que hispano. Ya esto tiene que ver mucho con la base genética. El aspecto del anticuerpo como tal que sucede o que tiene una difusión importante en esta enfermedad es un rango definitorio. Algunos autoanticuerpos reconocen componentes nucleares y citoplasmáticos, otros se dirigen al antígeno de superficie de células sanguíneas, útil en el diagnóstico y la importancia de la patogénica. Bien, vamos a hablar de los antígenos como tal, contra antígenos nucleares. Ya, el ANA contra antígenos nucleares. Tenemos el anticuerpo contra el DNA, contra histona, el anticuerpo contra proteínas de histona unidas al RNA y anticuerpos contra antígenos nucleares. Ya estos son los principales antígenos que están ubicados, que son anticuerpos pero que tienen, que son contra los núcleos, aquí en el lupus eritematoso sistémico. Detección por inmunofluorescencia indirecta. Sensible pero no específico. ¿Cómo lo detectamos con esto? Se llama inmunofluorescencia indirecta. Es sensible pero no es específico. Tiene que ser muy bien. Patrón fluorescente típico de antígenos de anticuerpos en suero. Por ejemplo, una tinción nuclear homogénea o difusa, tinción anular o periférica, un patrón moteado y un patrón nuclear. Esto es característico, por ejemplo. Estamos viendo, esto se llama examen o detección por inmunofluorescencia indirecta. Un anticuerpo contra el ADNA bicasetario y anticuerpo SM es diagnóstico. Entonces, si vemos un anticuerpo contra el ADNA bicatenario y antígeno SM, es diagnóstico de que el paciente tiene un lupus, ¿ya? Ok. Además del ANA contra los anticuerpos contra el antígeno de células sanguíneas, otras reacciones con proteínas que forman complejos con fosfolípidos, un 40 o 50% en el lupus. Interfieren con pruebas de coagulación, anticoagulante lúpico, ¿ya? Trombosis asociada a abortos espontáneos, síndrome de AFLC y síntomas de AFL primario. Este es secundario y este es primario. Cuando además trombosis asociada a parto. Entonces es grave una persona que tiene lupus y va a tener su hito, ¿no? Bien. La etiología y patogenia. Factores genéticos, factores inmunitarios y factores ambientales. Factores genéticos tenemos entonces en este caso la familia un 20% de anticuerpos y alteraciones inmunoreguladoras. Mayor en gemelos monocigóticos, sea más frecuente en gemelos, un 20%. Herencia de deficiencia de complemento, muy importante tomar en cuenta eso. Factores inmunitarios, eliminación defectuosa de linfocitos B activados reactivos, fallo autótropo como tal, CD4 positivo, CD4 mayor pero escapan, autotolerancia, autoanticuerpos patogénicos, ADN y áreas nucleares activas linfocitos B por TLR y aumenta la producción del DNA. En células dendríticas estimulan la producción de interleucina de patógenos de interferón, que las activan y favorecen la respuesta de linfocitos Th1 y esto produce la activación de autoanticuerpos. Ahora, otras citocinas como el factor de contagio tumoral y el BA participan en la activación del linfocitos B y la favorecen su supervivencia. Ahora, factores ambientales tenemos luz ultravioleta, hormonas sexuales y fármacos. Por ejemplo, la luz empeora la enfermedad, induce apoptosis y altera el DNA. Esto es muy importante, por eso los pacientes que tienen lupus no pueden salir a exposición solar, peor ir a playa, ¿no? Hormonas sexuales que empeoran la menstruación y la gestación de la mujer embarazada. Fármacos como hidralazina, procainamina, y dicaprona. Esto es un fármaco para terrible, ¿ya?
inducen a respuesta similar al lupus. Entonces, esta hidralacina es muy importante tomar en cuenta, que igual está asociada con lupus, que empeora. Poder la patogenia del lupus, factores expuestos como tal, que más estimulan la apoptosis, alteración del linfocito B y T, hay una autotolerancia defectuosa, linfocitos estimulados por antígenos nucleares propios producto del anticuerpo. Inmunocomplejos se unen a los receptores de los receptores como tal, y ocupación del TRLS, de la superficie, de estos antígenos, de estos complejos como tal que tiene la célula. Mecanismo de lesión tisular. Los autoanticuerpos mediadores mayor de lesiones por el inmunocomplejo, principalmente van a estar alterando lo que vendría a ser estos anticuerpos a los mérulos y a los vasos pequeños. Por eso es que los pacientes con lupus tienen lesión celular. Pueden presentar proteinuria, glucosuria, entre otras cosas. Estos anticuerpos no pueden penetrar células intactas. En tejido, los núcleos de células lesionadas reaccionan contra el autoanticuerpo. ¿Ya? Bien. Morfología. Lesiones. ¿Cómo vamos a ver? Va a haber depósitos de inmunocomplejos en vasos sanguíneos, riñones, tejido cerebral y la piel. Vasculitis necrosante y arteritis, por ejemplo. ¿Bien? Riñón. En el riñón, si yo le pregunto cuál es la complicación o cuál es lo que produce el lupus a nivel renal, la respuesta es sencilla. Nefritis lúpica, que es un 50% de pacientes con lupus eritematoso sistémico. Inmunocomplejos en glomérulos, membranas basales, capilares, tubulares, peritubulares y vasos de mayor tamaño. En estos lugares pueden aparecer estos inmunocomplejos, se van a empezar a depositar. Bien. Tenemos clase 1 y clase 2, tenemos clase 4 y clase 5, clase 3. Por ejemplo, mesenquimial mínimo. Tenemos el grado de mesenquimial mínimo, tenemos el 10 al 25% proliferación celulares, mesenquiales, depósitos de inmunocomplejo, no daño glomerular, aumento ligero o moderado de matriz y células como tal. Entonces tenemos la clase 1 y clase 2. La clase 3 tenemos el 20-35%, que se llama proliferativa focal, afectación menor al 50%, lesiones cementarias o globales, o lunares, necrosis fibrinoide, más frecuente, proliferación de células y mesenquimales, ¿ya? Infiltración de leucocítica y depósitos de eosinófilos. Tenemos la proliferativa difusa, que es un 35-60%, ya aumentando, glomérulos más afectados, mayor al 50%, menos al 50%, hematuria, proteinuria, el antígeno. El glomérulo se lesiona y empieza a ver un fallo en el filtrado, y se va a ir todo lo que todo debería resolverse, como por ejemplo proteína, en forma de aminoácidos, glucosa, tiene que resolverse, ¿no? Pero, por la absorción tubular, ¿no? Pero si es que está fallando y está provocando que esté perforado, entre comillas, o más permeable el glomérulo, pues no se va a filtrar, no se va a resolver como debería y se va a ir por la orina. Bien, clase 4. Clase 5, también llamada membranosa, engrosamiento de las paredes capilares, un 10 al 25%, proteinuria grave, va a producir hasta un síndrome nefrótico en la clase 5, un depósito de antígenos y anticuerpos en el complemento, anticuerpo complemento, inmunofluorescencia y subepitelial. Eso es como así, cuando ya cambió el paciente está en la clase 5, ya con la inmunofluorescencia ya lo diagnosticamos de entrada, ya por esto. Y más aún si el paciente tiene un síndrome nefrótico, siempre hay que pensar el origen del síndrome nefrótico, ¿ya? Puede ser autoinmunitario o por una lesión grave, ¿ya? En este caso lo vamos a asociar con lupus, ¿ya? La piel produce un eritema facial. A nivel de la piel, a nivel de la cara, va a producir lo que se llama eritema en ala de mariposa. Ese eritema en ala de mariposa es característico del lupus eritematoso sistémico. Esto a nivel de la piel. Eritema facial, urticaria, ampolla, lesiones maculopapulares, úlceras. Histología va de degeneración vacular en capa basal del epitelio. Va a producir edema y inflamación en la dermis, inmunoglobulina y complemento en la unión dermoepidérmica, y esto se va a detectar mediante inmunofluorescencia indirecta. En las articulaciones provoca una sinovitis no erosiva con poca deformidad. En el sistema nervioso central, oclusión inflamatoria de vasos pequeños por proliferación de la íntima por lesión del endotelio anticuerpo, antiformación como tal. Entonces puede producir un ACV. Entre las causas de ACV está lo que vendría a ser el lupus, ¿ya? Vaso, va a producir una esplenomegalia, engrosamiento capsular e hiperplasia folicular. En los pulmones va a producir una pleuritis y derrames pleurales un 50%, ¿ya? Porque lesiona las pleuras como tal y los vasos. Otro, por ejemplo, cuerpos del lupus eritematoso y en otros órganos, por ejemplo, ganglios aumentados de tamaño, entre otras cosas. Se asocia al ACV igual, ya como le expliqué en el nivel central. Puede producir pericarditis y afección de cavidad serosa, agudas, subagudas y crónicas. A nivel del sistema cardiovascular, afecta también las capas. El 50% de los pacientes. Va a producir una miocarditis que es menos frecuente, y esto va a terminar en una taquicardia, ¿no?
alteraciones valvulares, va a producir un anglosamiento de los velos, produciendo disfunción, produciendo la famosa valvulopatía. Y va a producir la famosa endocarditis de Leak-Snap, que es una verrugosa no bacteriana. Ya esto es preguntas al examen. Y luego tenemos arteriopatía coronaria por aterosclerosis. ¿Ya? Importante. ¿Por qué? ¿Por qué una ateropatía coronaria? ¿Por qué? Porque este inmunocomplejo lesiona los vasos sanguíneos. Y si lesionan, pues favorecen en cierto grado que el colesterol igual empieza a acumularse. Como cual, el HDL, perdón, el LDL. Bien. ¿Cuáles son las características clínicas? Bien, este es el eritema en alas de mariposa, se lo presento. ¿Ya? Este es el eritema en alas de mariposa. Bien. Es mulisistémica, en mujeres jóvenes, hay un sistema malar, dolor torácico, es fotosensible, un 7% anafiláctica, no específico, dato hematológico, inmunitario, neurológico, renal, ya saben a qué órgano ataca, ¿no? Aquí estamos viendo. Sí, articulaciones, sistema nervioso central, vasos, pulmones, principalmente, ¿no? Evolución variable, en casos agudos, muerte en semana. Y con tratamiento se presentan exacerbaciones y revisiones en 5 a 10 años, si es que hay un buen tratamiento, ¿no? Produce insuficiencia renal e infecciones recurrentes y arteriopatía. El lupus eritematoso cutáneo subagudo produce un exantema generalizado y es intermedio, y el de lupus y el lecter, ¿ya? Bien, a nivel sistémico se llama lupus eritematoso dérmico, ¿ya? Bien. Luego tenemos este de acá, el lupus eritematoso discoide crónico, que es este de acá. Este de acá, lupus eritematoso discoide crónico, que es por causa del lupus igual. Manifestaciones sistémicas en menor frecuencia, son placas cutáneas con edema, son estas acá, eritema rojizo, descamación así como peladito, ¿no? Tapones foliculares como rosados, atrofia cutánea medio plano y borde eritematoso elevado, o sea, esta lesión va a estar elevada. Esto, inmunoglobulina, van a encontrar inmunoglobulina y el C3 en unión en la dermo epitelial, estos principales factores como tal, estos medidores como tal. ¿Ya? Entonces, esto es una lesión grave en la piel. Si le pregunto cuál es la lesión grave de la piel de lupus, se llama lupus eritematoso discoide crónico. ¿Ya? Bien. El lupus inducido por fármacos, tenemos la hidralacina, la procaidemina, la isoniazida, o sea, este fármaco, miren, fármacos antituberculosis de primera línea, pacientes que toman hidralacina para la tuberculosis pueden producir lo que vendría a ser esto, lupus, ¿no? La penicilamina, entre otras. No síntomas de lupus, algunos fármacos igual, mayor frecuencia de anticuerpos contra histona, anticuerpos contra DNA y B, y de menor frecuencia. ¿Ya? Pero si yo le pregunto, mencióname 2 fármacos relacionados con lupus, me responden hidralacina, isoniazida o procaidemia, o aunque sea uno le voy a pedir, y ya ahí ustedes ponen, ya que sea cualquiera de estos acá. Artritis reumatoidea. Yo sé que han escuchado ustedes de artritis reumatoidea y, pues bueno, ¿qué es? Es una enfermedad multisistémica que afecta principalmente las articulaciones con sinovitis inflamatoria y proliferativa no supurativa que progresa destrucción del cartílago articular. Ya si no hay cartílago, pues esos huesos van a estar friccionando, que da miedo. Y la famosa anquilosis articular. Causa desconocida. Hay una predisposición genética, ambiente y autoinmunitaria. ¿Ya? Esa es la presente, la artritis reumatoidea. Síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren, piensen en una mujer con la lengua seca, boca seca, ojos secos, ¿ya? Produce una queratoconjuntivitis seca y una serostomía, ¿ya? O sea, serostomía, eso no. Queratoconjuntivitis seca, que prácticamente significa que va a estar la conjuntiva seca, los ojos secos, y serostomía quiere decir que la boca va a estar seca. Esto es por destrucción del mecanismo inmunitario de las glándulas lacrimales y las glándulas salivales. O sea, ¿qué están fallando aquí? Para que haya sequedad en los ojos, las glándulas lacrimales están siendo lesionadas, por esto es muy complejo. Y para que haya sequedad en la boca, las glándulas salivales. De forma primaria se llama síndrome seco y secundaria asociada a enfermedad autoinmunitaria, principalmente. ¿Ya? Entonces no se olvide, yo le pongo, por ejemplo, un caso clínico, ¿no? Paciente tiene enfermedad autoinmunitaria o no, refiere que tiene hace mucho, tanto, y pues, que toma, refiere que toma, ¿cómo se llama? Corticoides para su enfermedad autoinmunitaria. Ella actualmente tiene una queratoconjuntivitis seca y también refiere que su boca está muy seca. Diagnóstico, síndrome de Sjögren. Eso. Bien. Etiología y patogenia. Va a haber disminución de las lágrimas y la salida por infestación linfocítica, CD40, B y célula plasmática y fibrosis de las glándulas. Si se fibrosa, chao. El 75% en pacientes con factor reumatoideo. Bien, anafilaxis un 85%, anticuerpo específico y no específico del órgano, anticuerpos contra antígenos ribonucleoproteicos, SSA-RO y SSB-LA y 90% de pacientes.
asociado al HLA-B88, HLA-DR3, HRW52, HLA-DQA. Los que están en mayúsculas son los resaltados son los que más preguntan, ¿ya? El HLA-D21. ¿Cuáles son los anticuerpos antígenos ribonucleicos asociados al síndrome de Sjögren? Y le voy a preguntar uno acá, ¿ya? Mayor frecuencia. Estos acá, el 90% son estos dos, principalmente. Patología no definida implicada en la activación de linfocitos B y T. Desencadenación por infecciones víricas de las glándulas salivales. O sea, después de qué enfermedad, después de qué caso que puede haber un síndrome de Sjögren, después de una infección vírica, ¿ya? De las glándulas salivales, puede producir este síndrome, ¿no? Igual puede producir muerte. Células autoinmunitarias, igual autoantígenos como tal. CD4, infecciones B, autorreactivas, inflamación, lesión tisular y fibrosis. De esta forma se produce la fibrosis. ¿Por qué? Porque los CD4 y los linfocitos B son autorreactivos, esto produce inflamación, esta inflamación produce lesión tisular y si hay lesión tisular termina en una fibrosis. Morfología, las glándulas salivales y lacrimales se originan en el aparato respiratorio, digestivo y vagina. Son los que prácticamente son las principales afectadas. Hay una infiltración linfocítica periductal y perivascular. En este caso, hay infiltrado extenso en los folículos linfáticos con centros germinativos. Hay una hiperplasia de las células epiteliales de conducto. Esto puede producir obstrucción. Esto va a provocar atrofia, fibrosis, y alinización de acinos, sistema de parénquima graso. ¿Y en qué se va a traducir esto? En una ausencia de lágrimas. Desencadenación de epitelio corneal, mucoso, oral puede atrofiar con fisuras inflamatorias y ulceración. Y se queda ahí contra la nariz, úlcera y perforación del tabique, ¿no? Aquí. Esta es la glándula animal que es principalmente afectada en el síndrome de Sjögren, pero esta es la glándula animal, ¿ya? Y la glándula salival sólida acá, que tenemos a nivel lateral. Bien. Características clínicas, es mayor frecuencia en mujeres de 50 a 60 años, síntomas por destrucción de las glándulas, o sea, sequedad, que la conjuntivitis y serotomía son los principales síntomas. Menciono las dos principales manifestaciones clínicas del síndrome de Sjögren, que era conjuntivitis seca y serostomía. ¿Qué es serostomía? Le pongo espacio vacío. ¿Se queda en la boca? Pues nada más. Bien. 30% de pacientes con enfermedad extraglandular, sinovitis, fibrosis pulmonar difusa, neuropatía periférica. Mayor frecuente en pacientes con títulos elevados de antígenos anticuerpos SSA, alteración de función tubular, sin daño glomerular. 60% tienen trastornos adjuntos, por ejemplo, artritis reumatoidea. Es muy importante. ¿Con quién se asocia el síndrome de Sjögren? Pregunta de examen. Con la artritis reumatoidea, principalmente, un 60%. Daños linfáticos hiperplásicos, infiltración de linfocitos B y policlonales, clones individuales de población de linfocitos B que crecen. Un clon dominante es el linfocito B, indica linfoma marginal. ¿Ya? El linfoma marginal se olvide por un clon dominante que produce el linfoma marginal. Esclerosis sistémica o esclerodermia. La esclerodermia, en otras palabras, se resume a algo con el colágeno. Ahorita vamos a ver. Hay una inflamación crónica de autoinmunidad, lesión generalizada de los vasos pequeños, hay fibrosis intersticial y perivascular en la piel, multiorgánica y puede producir insuficiencia y muerte. Tenemos esclerodermia difusa y la limitada. La difusa, hay afectación cutánea, que es de progresión rápida, y afectación visceral, que es temprana. Luego tenemos la limitada, que afecta a cutánea en monos, antebrazos y cara. Afectación visceral tardía, se llama síndrome de Krebs, ¿ya? Síndrome de Krebs cuando es tardía, visceral. Etiología y patogenia. Tenemos causa desconocida, respuesta autoinmunitaria, tensión vascular y depósito de colágeno, que prácticamente hay una lesión tisular final. Primero hay una respuesta autoinmunitaria anormales, una lesión vascular y la fibrosis. CD4 reaccionan y se acumulan en la piel, liberan citocinas que activan la célula linfática como tal, los linfocitos y fibroblastica, activación inadecuada de inmunidad humoral, de autoanticuerpos, anticuerpos como tal contra ADN, tropicimerasa 1 en 20% con esclerosis difusa y anticuerpos anticoncéntricos, que el 20% se llama síndrome de Krebs. Lesión vascular, la lesión microvascular constante, lesión inicial. Hay proliferación de las íntimas arterias digitales, dilatación capilar, aumento de la permeabilidad y destrucción capilar. Hay una lesión por inflamación, lesión endodegradación plaquetaria y liberación del factor activador de plaqueta y endotelial. El último paso de la esclerodermia, ¿por qué se llama esclerodermia? Porque el tejido va a estar fibrosado. Si un tejido se fibrosa ya no tiene la misma función. Entonces, culmina en combinación de alteraciones produciendo alteración en la producción de colágeno. ¿Ya? Es muy importante tomar en cuenta eso. Todo es por una falla en el colágeno. Morfología, si es multiorgánico, la piel, hay atrofia esclerótica difusa, que es proximal o distal, que es mayor en pacientes jóvenes, edema, infiltración de CD4, tuberfacción y degeneración de fibras de colágeno, hay engrosamiento de la lámina basal de articulaciones pequeñas, eso puede producir lesión y oclusión. Aquí estamos viendo. Hay fibrosis en la dermis,
a mayor colágeno en la dermis, adelgazamiento de la piel, de la epidermis y pérdida de las crestas, atrofia de anexos, engrosamiento de paredes y articulaciones capilares. Hay calcificaciones subcutáneas, dedos afilados, limitación de movimiento articular. Claro, va a estar duro, ¿cómo va a poder mover? Y cara de máscara. En el tubo digestivo, un 90% va a producir una sustitución de la capa muscular por tejido fibroso. Puede producir lo que conocemos esófago de Barrett. Yo les pregunto, ¿qué produce prácticamente la esclerodermia a nivel del tubo digestivo? Produce a nivel del esófago de Barrett. Sistema óseo muscular, una infiltración de la membrana sinovial y produce fibrosis. Luego tenemos a nivel corazón, puede producir pericardite con derrame y fibrosis miocárdica. Hay por ahí un engrosamiento de la arteria intramiocardia como tal. ¿Ya? Tomar en cuenta eso, de la esclerodermia. En los riñones producen lesiones vasculares, engrosamiento de la íntima de las arterias interlobulares, proliferación de las células de la íntima. En el paciente hipertenso un 30%, alteraciones vasculares pronunciadas asociadas a necrosis fibrinoide, trombosis e infarto, muerte por insuficiencia renal es un 50%. Los pacientes que tienen prácticamente esclerodermia mueren por insuficiencia renal, ¿ya? A nivel renal. Mueren el 50% de los pacientes como tal, prácticamente van a estar produciendo hipertensión pulmonar y fibrosis intersticial. Entonces, ¿qué produce a nivel pulmonar lo que vendría a ser la esclerodermia? Produce hipertensión pulmonar y fibrosis intersticial. Y ambas van a terminar en una insuficiencia cardíaca. Característica clínica, tenemos entonces esto. Yo le voy a preguntar, ¿qué es el síndrome de Krebs? El síndrome de Krebs es esto. La C es de calcinosis, depósito de calcio en la piel. La R de Krebs es del fenómeno de Raynaud, espasmo vascular en respuesta al frío y al estrés. El fenómeno de Raynaud es prácticamente cuando hay vasoconstricción a nivel de los dedos distales, de las regiones distales acrales, ¿ya? Y es por eso que empieza a aparecer cianótico el dedo. Bien. Bueno, luego tenemos disfunción esofágica, por eso de esófago, ¿no? Reflujo de ácido y disminución de la motilidad del esófago. Y S de la esclerodermia, engrosamiento, tensión, esclerodactilia, dedos alargados, ¿no? Engrosamiento y transicionamiento de la piel en las manos y en los dedos de las manos. Y telangiectasia, que es del latero, síndrome de Krebs, que sería dilatación de los capilares que causan marcas rojas en la superficie de la piel. No se olviden, síndrome de Krebs, que sería una forma de esclerodermia, pero visceral, ¿ya? Afecta en más mujeres que en hombres, 60 años, afroamericanos. Cambio cutáneo, que va a ser engrosamiento, que se llama telangiectasia, que se llama calcinosis. Fenómeno de Raynaud, disfagia por fibrosis esofágica, afectación del intestino delgado, dificultad respiratoria por fibrosis pulmonar. Bien. Fibrosis miocárdica, arritmia, insuficiencia, disminuye un 30% del paciente porque lesión del glomérulo, lo recuerden muy bien. Hipertensión maligna con hipertensión posterior insuficiencia renal mortal. Y síndrome de Krebs, limitado a la piel, dedos de las manos y antebrazo y cara. No se olvide del síndrome de Krebs, ¿ya? Le voy a preguntar, ¿qué es el síndrome de Krebs? Ya, vamos a responder esto. Voy a pasar otra imagen más ratito igual sobre el síndrome de Krebs, chicos. Miopatía inflamatoria. Tenemos otro grupo, ¿no? Son un grupo infrecuente y heterogéneo de trastornos que se caracterizan por lesión e inflamación de los músculos, principalmente esqueléticos, probablemente de mecanismo autoinmunitario. En esta categoría se incluyen 3 trastornos diferentes: dermamiositis, poliomiositis y miositis por cuerpos de inclusión. Pueden aparecer en forma asociada o con otras enfermedades de mecanismo inmunitario, particularmente en la esclerosis sistémica, ¿ya? Entonces, ¿dónde encontramos la miopatía inflamatoria? En la esclerosis sistémica. Enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Esta presenta características clínicas que son una mezcla de la característica del lupus, esclerosis sistémica y poliomiositis. Pregunta de examen. La enfermedad mixta del tejido conjuntivo son la mezcla de las enfermedades, son las muestras o presentan manifestaciones clínicas que son resultado de una mezcla de 3 enfermedades: lupus, eritematosis sistémica, esclerosis sistémica y poliomiositis. Se caracteriza por elevados anticuerpos frente a partículas de ribonucleoproteína que contienen la ribonucleoproteína unidad 1. Producen afección renal y responden bien al tratamiento con corticoides. Importante, chicos, toda enfermedad autoinmunitaria se trata con glucocorticoides, tomar en cuenta, ¿ya? Produce afección renal. Si le pregunto con qué se trata toda enfermedad autoinmunitaria, con glucocorticoides, chicos, ¿ya? Produce afección renal y responde bien al tratamiento con corticoides. Las complicaciones más frecuentes son hipertensión pulmonar y nefropatía. Ojo, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de una enfermedad mixta del tejido conjuntivo? Hipertensión pulmonar y nefropatía. Rechazo a trasplante de órganos. Bien. Reacciones inmediatas por esto. Cuando hacen un trasplante de órgano, hay algo que se llama rechazo, que es prácticamente que mi organismo rechaza
por eso el órgano no es compatible o no es compatible, siempre se hace exámenes antes de esto, ¿no? Bien, se denomina rechazo celular donde la destrucción de la célula está dada por los linfocitos CD8 y por reacciones de hipersensibilidad retardadas por linfocitos CD4. ¿Ya? Estos son los principales mediadores de esta rechazo de trasplante de órgano. Hay dos vías por las cuales los linfocitos del receptor van a reconocer los antígenos del donante: alogénico o aloantigénico, que puede ser directo o indirecto. Tenemos la vía directa y la vía indirecta, que es esta acá. ¿Bien? Reacciones mediadas por anticuerpos, rechazo humoral. Se produce rechazo hiperagudo cuando en la circulación del receptor hay anticuerpos preformados contra el donante. Importante. Repito, reacciones mediadas por anticuerpos, rechazo humoral. Rechazo hiperagudo se produce cuando en la circulación del receptor que va a recibir, ¿no?, hay anticuerpos preformados contra el donante. ¿Ya? O sea, tiene ya anticuerpos preformados para los anticuerpos que van a llegar con el donante. La diana inicial de estos anticuerpos y el rechazo parece ser la vasculopatura de injerto. ¿Ya? Tipo de rechazo, pregunta de examen. Esta pregunta tanto como el doctor M y el doctor Sagüez. ¿Ya? Rechazo hiperagudo, rechazo agudo y crónico. El rechazo hiperagudo tiene lugar en los primeros minutos de haber realizado el trasplante, por acción de anticuerpos preexistentes en la circulación del receptor. O sea, me van a donar, yo tengo anticuerpos preformados, ¿ya? Y ya contra esa sangre, esos anticuerpos o esas células que está donándome el donante, ¿no? Entonces eso significa, más frecuente en el rechazo hiperagudo, hay esta característica, ¿no? El rechazo se produce por activación del sistema del complemento. Los anticuerpos involucrados pueden ser de clase inmunológica tipo M o clase IgG preformado. Rechazo agudo tiene lugar la primera semana del trasplante, como consecuencia de la respuesta adaptativa por el reconocimiento directo del HLA del donante. Diferencias del HLA a la clase 1 entre el donante y el receptor: se activan los linfocitos tipo CD8. Diferencias del HLA de la clase 2 se activan por el linfocito CD4. Importante. ¿Qué va a provocar? Vasculitis o trombosis. Entonces, por eso, por ejemplo, si fuera un riñón, el trasplantado se trombosa. ¿Ya? Saca el riñón y el ningo de trombo, ese riñón. Rechazo crónico. Ocurre de meses a 2 años después de realizado el trasplante. Si yo le pregunto cuándo se produce el rechazo hiperagudo, agudo y crónico. Recuerden, el hiperagudo a los primeros minutos, el agudo a la primera semana y el crónico a los años, ¿ya? Meses o años de haber trasplantado. Caracterizado por pérdida progresiva de la función del órgano trasplantado, fibrosis y engrosamiento de las paredes vasculares. Su patogenia no es muy conocida. Hay intervención de citocinas que estimulan los fibroblastos. Recuerden muy bien que tanto los leucocitos como las citocinas no solo estimulan la respuesta inflamatoria, también en la reparación del tejido. Y eso ya lo hemos visto en el tema 3. Métodos para aumentar la supervivencia del injerto. Alelos del HLA polimorfo compatibles entre donante y receptor. Terapia inmunodepresora con ciclosporina, azatioprina, rampicina, microcefalato. Impedir que los linfocitos del receptor reciban señales estimuladoras de células dendríticas. Ese es un mecanismo de acción, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos como tal para inhibir el injerto como tal? Es impedir que los linfocitos del receptor reciban las células estimuladoras de las células dendríticas, las señales estimuladoras, ¿ya? Trasplante de órganos sólidos. En el trasplante del hígado no es tan intensa la reacción de rechazo. Se desconoce la base molecular de este privilegio, ¿ya? Todo tiene que ver que si tiene más vasos sanguíneos, más grave va a ser lo que vendría a ser el trasplante, ¿ya? Bien, trasplante de células hematopoyéticas. Para el tratamiento de neoplasias malignas hematológicas, algunos cánceres no hematológicos, anemias aplásicas, talasemia y algunos estados de inmunodeficiencia, ¿ya? Para enfermedades que requieren trasplante de médula ósea, se irradia al receptor para destruir el sistema inmunitario y ocasiona las células cancerosas y crear un lecho para el injerto. Dos problemas que son exclusivos del trasplante de la médula ósea son la enfermedad de injerto contra el anfitrión, ¿ya? O rechazo inverso, aguda crónica, y la inmunodeficiencia. Todo tiene que ver principalmente con la inmunodeficiencia. O sea, es grave más si van a hacer un trasplante de células de médula ósea o algo así, y más aún si el paciente tiene, supongamos, VIH, ¿ya? ¿Entienden, no? Bien. La enfermedad IHC aguda. ICH, perdón, aguda. Se produce cuando en un plazo de días o semanas después de un trasplante de médula ósea halogénico, aunque puede estar afectando cualquier órgano. Las principales manifestaciones clínicas se deben a la afectación del sistema inmunitario y del epitelio de la piel, el hígado y el intestino. La enfermedad de IHC crónica. Después del síndrome agudo puede aparecer de forma insidiosa,
en estos pacientes tiene una lesión cutánea extensa con destrucción de los anexos. Cutáneo, fibrosis de la dermis. Los cambios pueden recordar a la esclerosis sistémica. O sea, este aquí tiene un diagnóstico diferencial con la esclerodermia sistémica. ¿Ya? La inmunodeficiencia en el trasplante de la médula ósea. Imagínense cómo va a ser que el paciente tiene inmunodeficiencia y más aún tiene que hacer el trasplante de médula ósea, está con cáncer de la sangre, muy grave, ¿no? Puede ser la consecuencia de un tratamiento previo de la preparación de mieloablativa, para el injerto, de un retraso de la repoblación del sistema inmunitario o de retorno o de ataque a las células inmunitarias del anfitrión por los linfocitos infectados. Ya por esta sería la más o menos la etiología por la cual se da este rechazo mortal. Síndrome de inmunodeficiencia. Llegamos acá. Inmunodeficiencia quiere decir sistema inmunológico bajo. Inmunocompetencia quiere decir sistema inmunológico competente, como el que tienen ustedes, un sistema, ustedes son pacientes inmunocompetentes. Tenemos pacientes con inmunodeficiencia, como cuáles, pacientes VIH, pacientes con cáncer, entre otros. Y las mujeres tienen inmunodeficiencia, pero eso es fisiológico. Ya, las mujeres embarazadas, perdón. Bien. Inmunodeficiencia primaria. Están determinadas genéticamente y afectan a las ramas humoral y o celular de la inmunidad adaptativa o a los mecanismos de defensa de inmunidad innata. Es muy importante tomar en cuenta. Directamente atacan a la inmunidad innata o adquirida, generalmente a la humoral o celular. Los defectos de la inmunidad adaptativa con frecuencia se clasifican según el principal componente afectado. La mayoría de las inmunodeficiencias primarias se manifiestan en la lactancia, ¿ya? Entre los 6 meses y 2 años de vida. Se detectan porque los lactantes afectados son susceptibles a infecciones de repetición. Y eso es muy bien, porque somos más infectados en niños, ¿no? Principalmente, y esto que tienen esta inmunodeficiencia primaria, pues son más afectados con mayor frecuencia. Son bien enfermizos. Con los avances en los análisis genéticos, actualmente se han identificado las mutaciones responsables de muchas de las inmunodeficiencias primarias frecuentes. O sea, todo es genéticamente. Bien. Agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, o también llamada agamaglobulinemia de Bruton o enfermedad de Bruton. Es una de las formas más frecuentes de inmunodeficiencia primaria. Se caracteriza por la ausencia de la maduración de los precursores de los linfocitos B, linfocitos pro-B y linfocitos pre-B, de los linfocitos B maduros. Con la enfermedad ligada al cromosoma X, este trastorno se ve casi totalmente en varones, aunque se han descrito casos esporádicos en mujeres, posiblemente producidos por mutaciones de algún otro gen que actúa por la misma vía. La enfermedad que habitualmente no se hace evidentemente hasta aproximadamente los 6 meses de edad, cuando se produce expresión de las inmunoglobulinas maternas, o sea, rechazo a la inmunoglobulina que va a estar pasándole la madre al niño como está. Todo por esto, por una mutación genética llamada amaglobulinemia ligada al cromosoma X, o también llamada enfermedad de Bruton, ¿ya? Tomar en cuenta eso, chicos. Bien. La forma característica de la enfermedad tiene la característica siguiente. Hay ausencia o marcada disminución de los linfocitos tipo B en la circulación y disminución de la concentración sérica de todas las clases de inmunoglobulinas, tipo A, tipo E, tipo D, tipo G, tipo E. Los linfocitos pre-B expresan marcadores de las líneas BCD19, pero no de la inmunoglobulina de la membrana. Se encuentran en cantidades normales en la médula ósea. Los centros germinativos de los ganglios linfáticos de las placas de Peyer, el apéndice y las amígdalas están desarrolladas en forma insuficiente. Y recuerden muy bien que estos centros germinativos, los ganglios linfáticos, las placas de Peyer a nivel de duodeno, el apéndice y las amígdalas son prácticamente órganos o tejidos linfoides, vamos a decir así, para el sistema inmunológico. La ausencia de células plasmáticas en todo el cuerpo y las reacciones mediadas por linfocitos T son normales. Aquí más o menos es humoral, ¿no? Lo afectado como tal. Hay una insuficiencia variable común. La característica común de todos los pacientes es la hipogamaglobulinemia, que generalmente afecta a todas las clases de anticuerpos, aunque en ocasiones solo a la inmunoglobulina tipo G. El diagnóstico de la inmunodeficiencia variable común se basa en la exclusión de otras causas bien definidas de disminución de la producción de anticuerpos. Deficiencia aislada de inmunoglobulina tipo A. Es una inmunodeficiencia frecuente en los Estados Unidos, aparece aproximadamente en 1 en cada 600 personas de origen europeo, es mucho menos frecuente en negros y asiáticos. Las personas afectadas tienen concentraciones muy bajas de inmunoglobulina tipo A sérica y secretora. Puede ser familiar o puede ser adquirida, asociada a toxoplasmosis, parotiditis o alguna otra infección vírica. Bien. Síndrome de George, o también llamado hipoplasia tímica, es una deficiencia de linfocitos T que se debe a la ausencia de desarrollo de la tercera y la cuarta bolsa faríngea. Esta última da lugar al timo, las paratiroides y algunas de las células claras del tiroides y el cuerpo último branquial. O sea, lo que sucede en el síndrome de George, hay una hipoplasia tímica, o sea, hay una falta de desarrollo del timo, y si no se desarrolla bien el timo, no va a haber una buena producción o buen
reorganización de los linfocitos tipo T. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Se llama síndrome de George, o también llamada hipoplasia tímica. Inmunodeficiencia combinada grave. Representa la constelación de síndromes diferentes desde el punto de vista genético que tienen todos ellos en común defectos de las respuestas inmunitarias humorales y celulares. Algunos pacientes presentan exantema morbiliforme poco después del nacimiento, porque se transfieren linfocitos T maternos a través de la placenta y afectan al feto, produciendo enfermedad del IHH. Entonces, los pacientes con inmunodeficiencia combinada grave, son muy susceptibles a infecciones recurrentes y graves por una amplia gama de patógenos. Todo por esto, por la afectación a nivel de la placenta que transfiere como tal esto, ¿no? Bien. Se ha descubierto otra forma menos frecuente de lo que puede ser la inmunodeficiencia combinada grave, que es recesiva autosómica. La mutación de los genes activadores de la recombinasa impiden el reordenamiento genético somático esenciales para el ensamblaje de los vectores de los linfocitos T y de los genes para la inmunina tipo G. Una sinasa intracelular llamada JAK3 es esencial para la traducción de señales en la cadena común del receptor de las citocinas. Se han descrito varias mutaciones de las moléculas de traducción de señales, como la sinasa asociada al receptor antigénico del linfocito tipo T. Las mutaciones que reducen la expresión de las moléculas del CPH de la clase 2 impiden el desarrollo de los linfocitos tipo CD4. Bien, inmunodeficiencia con trombocitopenia y eczema, también llamada síndrome de Wilson-Aldrich. Estos síndromes, tanto el Aldrich como el de George, los he visto en banco, ya, tomar en cuenta. Es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, que se caracterizan por trombocitopenia, edema y una marcada vulnerabilidad a infecciones de repetición, que lleva a la muerte precoz. O sea, el paciente tiene, sea niño o sea adulto, tiene una inmunodeficiencia primaria, o sea, quiere decir que su sistema inmunológico está por los suelos y cualquier enfermedad pues lo va a matar. Es como si fuera paciente VIH, pero no tiene VIH, ¿me entienden? ¿No? Entonces, puede ser por una trombocitopenia, plaqueta, por edema y por una infección repetitiva frente a cualquier enfermedad. Tomen en cuenta eso. Deficiencia genética y sistema de complemento. Se acuerdan muy bien, se asocia a infecciones piógenas recurrentes. ¿Qué significa piógena? Infecciones o microorganismos que van a producir pus. ¿Quiénes son estos? Streptococcus spp y Staphylococcus spp. El componente CT del complemento es necesario para la vía clásica y alternativa, por lo que una deficiencia de esta proteína se asocia a susceptibilidad a infecciones piógenas graves y recurrentes, porque no va a haber quimiotaxis. También hay aumento de la incidencia de glomulonefritis mediada por inmunocomplejo, tipo lúpica. Inmunodeficiencia secundaria. Se puede encontrar inmunodeficiencia secundaria en pacientes con cáncer. Pregunta de examen, yo le digo, a ver, mencióneme 3 causas de inmunodeficiencia secundaria. Pacientes con cáncer, y esto es pregunta por si acaso con el doctor Sangüeso, ¿ya? Es de opción múltiple. Pacientes con cáncer, pacientes diabetes y otras enfermedades metabólicas, malnutrición, infección crónica y nefropatía. ¿Ya? Por ejemplo, aquí le puedo poner, no sé, síndrome de George, y esa es primaria, no es secundaria. ¿Me entienden, no? Bien. Y aquí, entre todas estas enfermedades, infección crónica y nefropatía, entra igual el virus del VIH, la enfermedad del VIH, que vamos a ver un poquito más adelante. En conjunto, las inmunodeficiencias secundarias son más frecuentes que los trastornos de origen genético primario. Eso siempre es importante saber, ¿no? Que casi todas las enfermedades de origen secundario son más frecuentes que las primarias, porque tienen que tener base genética. La inmunodeficiencia secundaria más importante es el SIDA. Pregunta de examen, ¿cuál es la inmunodeficiencia secundaria más importante? Es el SIDA. ¿Ya? El SIDA es la etapa final del VIH. Bien, nos falta avanzar VIH-SIDA, que eso lo quiero avanzar en clase. ¿Ya? En clase le voy a aplicar VIH-SIDA y entramos a lo que vendría a ser neoplasia. Esta semana empezamos neoplasia y VIH-SIDA. Yo sé que es larguísimo, así que yo sé que han tenido parciales, fisio, todas las otras materias, así que les aconsejo que pónganse el día de pato, porque el pato es el 6, ¿no? ¿Qué fecha es el antiguo de pato? El 4. El 4. Mienchi. Así que está grave, chicos. De una vez, yo esta semana, a ver, ¿qué fecha estamos ahorita? 25. No sé cómo le voy a hacer. Ya no sé cómo le voy a hacer. Ay, sí, es el próximo miércoles de Sí. este al otro. Ya me di cuenta. Estamos grabando. Oh, sí, se da cuenta, es larguísimo. El linfático y neoplasia. Sí. El doctor no quiso hacerlo, retrasar el examen, no lo quiso. No quiso Lo que ver. pasa es que ya lo había tenido registrado para el 4 y no quiso, ya no pudo retrasarlo Sí. más. Se quedó así. Aún sí hay que hacer resolución de P. Vamos a hacer, chicos, no te preocupes. Vamos a hacer, tengo yo ahí mi banquito.
Así que no se Ah, preocupen. sí, ¿qué quedaron con el doctor en su reunión? ¿Sí va a haber más puntos en práctica o no? La reunión es el lunes, te cuento. El lunes, ¿para qué día? El miércoles lo encontramos a él. De clase con el B1, si no me equivoco, el C1. El miércoles. Entonces el miércoles vamos a hablar con él, a ver qué dice, pero la verdad yo le digo de entrada, el doctor es el más duro que conozco. O sea, en el sentido de que es muy firme en sus decisiones. Así que esperemos, ¿no? Que haya buenos resultados. Vamos a tratar de hablar por ustedes, para que tengan más oportunidad, más puntos en práctica, para que puedan aprobar la materia, ¿no? Así que cualquier cosa se les va a estar avisando. Entonces, a ver, veo muy seguro cómo quedamos. Esta semana es la última semana que tenemos que prácticamente de práctica del primer parcial. Así que no sé cómo lo vamos a hacer. Yo creo que neoplasia más le voy a meter un examen práctico para el día sábado. Así que vayan leyendo, por favor. Ya, vayan leyendo. Así que tomen en cuenta eso. Ya, tomen en cuenta eso y ya, pues chicos.